Hay cosas que solo se entienden con el tiempo. Después, una se sienta en la cocina, mira por la ventana y de repente todo encaja como un puzzle con el que ha luchado durante meses. Y luego una mañana se levanta, bosteza, mira y ve la imagen completa y piensa, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo? Pero en aquel momento yo no veía nada. Yo era feliz. Pensaba que por fin era aquello con lo que soñaba desde los 20 años. Una familia, una casa, un hombre a mi lado y un niño que necesitaba una madre. Llevo 7 años trabajando como maestra de infantil, el aula de 4 a 5 años, es mi edad, mis niños, sé a qué huele un aula antes de una fiesta, una mezcla de pegamento de barra, témpera y la emoción infantil. Sé cómo es un niño al que no abrazan en casa. Busca siempre el contacto de un adulto con un poco más de cautela, como quien se acerca al calor, pero tiene miedo de quemarse. Sé cómo calmar a un niño de 3 años que llora el primer día de colegio. ¿Cómo explicarle a uno de 5 que la muerte no da miedo, que solo está muy, muy lejos? Los niños son mi vocación, lo único de lo que nunca he dudado. Con el resto era más complicado. Tengo 30 años cuando conozco a Víctor. No son 30 y pocos, ni cerca de los 30. Son exactamente 30. Lo había celebrado hacía poco, discretamente con mi amiga Clara en una terraza, con una copa de vino blanco y una charla sobre cómo la vida no había hecho más que empezar. Clara, ella siempre supo decir las cosas adecuadas. Lucía, todavía eres una cría. Tienes todo por delante. Yo sonreía, asentía, pero por dentro. Lo que pasaba por dentro, ni yo misma lo entendía bien. No era tristeza, no. Era más una expectativa silenciosa de que algo estaba a punto de suceder. Tenía que suceder. Vivo sola en un piso de 2 habitaciones que me dejó mi abuela. Lo tengo alquilado, lo que me da un ingreso pequeño pero estable. Me es suficiente. Yo misma alquilo una habitación más cerca del trabajo. Es más práctico. Mis padres, mi madre Pilar Martínez y mi padre Sergio Sánchez, viven en el municipio vecino. Nos vemos todos los fines de semana. Mi madre hace tarta de manzana y siempre insiste en darme algún tupper para llevar, como si no supiera alimentarme. Mi padre habla poco, pero lo arregla todo. Desde grifos que gotean hasta mi estado de ánimo. Los quiero. Yo, en general, sé querer, es quizás mi mayor cualidad y al mismo tiempo mi mayor vulnerabilidad. Conozco a Víctor a finales de septiembre. En nuestra escuela infantil, el Centro de Actividades Extraescolares organiza los sábados un taller de desarrollo para niños a partir de 5 años. No tienen que ser de nuestro colegio. Cualquiera puede apuntarse. Víctor trajo a su hijo Miguel. Ese día me tocó a mí dar la clase. Una compañera se puso enferma y me pidieron que la sustituyera. Sinceramente, me fastidió un poco. Tenía planeado ir a casa de mi madre ese sábado, pero fui, preparé las cartulinas, saqué la plastilina. Los niños que vinieron eran diferentes, ruidosos, tranquilos, curiosos, tímidos. Miguel era de los tranquilos, muy tranquilo, de pelo castaño y ojos grandes y serios, con una cara que incluso a los 5 o 6 años ya sabía ser impenetrable. Se sentó en la silla más alejada, posó las manos sobre las rodillas con cuidado y me miró, atento, serio, de una forma nada infantil. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Miguel. Miguel, ¿te gusta la plastilina? No sé, nunca la he probado. Le di un trozo de plastilina azul. Lo cogió con 2 dedos, con cuidado, como si fuera algo frágil. Modela lo que quieras, lo que te apetezca. Se lo pensó durante mucho tiempo. Mientras los otros niños ya amasaban y estiraban la plastilina entre gritos y risas, Miguel estaba sentado, sosteniendo el trozo y pensando. Luego empezó a modelar, muy concentrado, sin distraerse. Cuando enseñó el resultado, era un perro un poco torcido, sin orejas, pero inconfundiblemente un perro con cola y 4 patas. Es muy bonito, le dije con sinceridad. Es mamá, dijo él. A ella le gustaban los perros. No entendí de inmediato lo que significaba gustaban en pasado. Después lo entendí. Después de la actividad, en el vestíbulo, vi a su padre, Víctor Pérez, alto, de hombros anchos, con un rostro tranquilo y seguro. Uno de esos hombres que se describen como sólidos, bien vestido, pero sin ostentación. Una chaqueta de buen corte, una voz suave. Gracias, me dijo mientras Miguel se abrochaba el abrigo. Hacía mucho que no salía de casa. Después de la muerte de mi mujer, nos encerramos un poco. Lo siento mucho, dije. Era verdad. Me miró con atención, evaluándome, pero sin ser invasivo. Luego sonrió. Tenía una sonrisa bonita, acogedora. ¿Trabaja aquí a tiempo completo? Sí, soy maestra en el aula de 4 años. Entonces, quizás nos veamos el próximo sábado. Se fueron.
Miguel se giró en la puerta y me miró durante un largo momento, con la misma expresión impenetrable. Le saludé con la mano. Él no me devolvió el saludo, solo se quedó mirando. En ese momento pensé, pobre niño, ha perdido a su madre, se ha cerrado en sí mismo, necesita tiempo. No pensé en lo que vendría después, sinceramente. No hice planes, no fantaseé, solo pobre niño. Las semanas siguientes, Víctor traía a Miguel todos los sábados. Hablábamos en el vestíbulo. Primero 5 minutos, luego 15. Después sugirió que tomáramos un café mientras Miguel estaba en la actividad. El café de la máquina del pasillo no era la opción más romántica, pero ambos nos reímos de ello. Su risa era buena, también suave, genuina. Me contaba cosas con cuidado, poco a poco. Su mujer, Natalia, había muerto hacía 1 año y medio. Los médicos nunca lograron explicarlo del todo, algo en los órganos. Primero el hígado, luego el corazón. Una forma rara, decían. Se consumió en pocos meses. Su voz era firme, pero detrás de esa firmeza yo sentía un dolor real, de esos que ya han pasado, pero han dejado cicatriz. Miguel está pasando por una fase difícil, estaba muy apegado a su madre. ¿Una pausa? Antes era mucho más hablador. Yo escuchaba, mostraba empatía, no hacía preguntas. No creo que sea correcto entrometerse en el dolor ajeno con interrogatorios. Si la persona quiere contar, cuenta. Víctor fue contando poco a poco. Que tenía una pequeña empresa de construcción, que el chalet donde vivían con Natalia y Miguel ahora le parecía demasiado grande, que Miguel quería un perro pero él aún no se había decidido. Lucía, probablemente usted entiende a los niños mejor que yo. ¿Qué me aconseja? ¿Adoptamos el perro? Le aconsejé que sí. Un niño necesita un alma viva cerca. Me llamó 3 días después. Habían adoptado un labrador, Miguel lo había llamado Galleta. Me reí, él también se rió. Luego, una pausa. Lucía, ¿puedo invitarla a cenar? Solo para hablar. Me gusta hablar con usted. Así empezó. Mentiría si dijera que no sentí nada especial. Lo sentí. Él era exactamente como me lo imaginaba. Correcto, esa es la palabra. Correcto. El tipo de hombre con el que una quiere construir algo real, atento, no se apresuraba. Decía lo que pensaba, o eso me parecía. En la primera cena, eligió un buen restaurante. No era ostentoso ni pretencioso, sino acogedor, con mesas de madera y música baja. Hizo el pedido después de preguntar mis preferencias. Es un detalle, pero yo me fijo en esos detalles. Si pregunta, es porque escucha. Hablamos durante mucho tiempo sobre niños. Elogiaba mi trabajo con sinceridad, no por cortesía. Sobre Miguel y cómo se estaba descongelando poco a poco. Sobre su empresa sin alardear con el cansancio de quien trabaja mucho. Sobre mi piso, mis padres. Sobre que me gusta el otoño y no me gusta madrugar. Se río. Una maestra de infantil a la que no le gusta madrugar. Eso es honesto, profesionalmente no me gusta, dije. En casa es diferente. Me miraba de una forma que me dejaba un poco aturdida. No de forma insistente, solo con atención. Una atención verdadera. Salimos durante 2 meses. A veces salíamos los 3. Íbamos al parque, al cine, a ver una película de animación. Una vez fuimos a una granja escuela, donde Miguel, por primera vez desde que lo conocí, sonrió de verdad cuando un conejo comió una zanahoria de su mano. Memoricé aquella sonrisa. Fue como un rayo de sol, atravesando nubes densas. Víctor hacía todo correctamente. No me apresuraba, no me presionaba. Decía, Lucía, sé que Miguel es complicado. Sé que la situación no es fácil, pero quiero que sepas que voy en serio. No sé ser de otra forma. Le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Nunca me dio un solo motivo para dudar. Cuando me pidió matrimonio, no fue de forma solemne, sin arrodillarse. Simplemente una noche dijo, Lucía, cásate conmigo. Quiero que seamos una familia. Dije que sí, inmediatamente, sin dudarlo, porque era exactamente con eso con lo que soñaba, una familia. Y porque pensé, este niño necesita una madre, y yo sé ser madre. Eso sé hacerlo. Mi madre Pilar, cuando se enteró, primero se alegró, luego se mostró un poco aprensiva. Hija, ¿lo conoces bien? No lleváis mucho tiempo. Mi padre, Sergio, se encontró con Víctor una vez. Se dieron la mano. Lo miró detenidamente y más tarde solo dijo, parece un hombre decente. Para mi padre aquello era una recomendación. Mi madre se tranquilizó. La boda fue modesta. Un pequeño restaurante. Solo los más cercanos. Por mi parte, mis padres y Clara. Por la suya, 2 amigos, socios de la empresa. Miguel llevaba una camisa blanca, peinado, silencioso. Se sentó a mi lado en la mesa.
Cuando todos brindaron, ni siquiera bebió su refresco, solo sostenía el vaso. Pensé, le da vergüenza. Es una fiesta de adultos extraña para él. Me incliné y le susurré. ¿Estás bien? Me miró, serio, detenidamente, y asintió una vez. En ese momento decidí. No pasa nada. Es tímido. Es un niño muy reservado. Después de perder a su madre, necesita tiempo. Sé esperar. Mi error fue ese. Sabía esperar y sabía encontrar razones lógicas para todo. Es una cualidad de maestra. Buscar explicaciones para el comportamiento infantil, no juzgar, dar tiempo. Es una buena cualidad. Pero fue ella la que me cegó. Nos mudamos a casa de Víctor, un gran chalet a 30 kilómetros de la ciudad, sólido, de ladrillo visto, con una gran parcela. Natalia puso la casa a su nombre en su momento, explicó Víctor con una ligera mueca. Era una persona muy organizada, lo distribuía todo. Después de su muerte, la casa pasó a él por herencia. Por dentro tenía muebles caros, una cocina espaciosa, la habitación de Miguel con juguetes y libros. La casa era bonita, pero había algo extraño en ella. No sé explicarlo. El silencio era demasiado denso. No era un silencio normal. La primera mañana en la casa nueva, me levanté temprano y preparé el desayuno. Huevos fritos, tostadas, tomate en rodajas, zumo. Sencillo, pero bueno. Víctor lo elogió. Está delicioso, Lucía. Miguel se sentó a la mesa, miró el plato. No tengo hambre, dijo. Nada. Me sorprendí. Pero si no has comido nada, no me apetece. No insistí. Primer día, casa nueva. Estrés. Pasa. Para comer, hice sopa de albóndigas. A los niños les suele encantar la sopa de albóndigas. Lo sé bien. En el colegio siempre es un éxito. Miguel comió 2 cucharadas y apartó el plato. Estoy lleno, dijo. Miguelito, apenas has probado. Estoy lleno, tía Lucía. Víctor, sentado frente a mí, se encogió de hombros. Si no quiere, que no coma, dijo con calma, como si fuera normal. Me quedé callada. Para la cena, Miguel no tocó nada. Dijo que no tenía hambre y se fue a su cuarto. Mientras recogía la mesa, pensé, ¿estará enfermo? Quizás esté resfriando. Le toqué la frente. Normal. Le pregunté a Víctor. Él dijo, muchas veces está así. Su apetito empeoró mucho después de la muerte de Natalia. Ya me he acostumbrado. Acostumbrado. El niño no come y el padre se ha acostumbrado. Algo en esa respuesta no me gustó. Pero no insistí. ¿Quién sabe? Quizás el duelo afecta a las personas de maneras diferentes. Pasó una semana. Miguel no comía, no del todo. Picoteaba un trozo de pan, unas cucharadas de cualquier cosa. A veces bebía un vaso de leche, pero no comía de verdad. Los desayunos quedaban intactos. Las comidas se comían a 1/3. En las cenas, no tengo hambre. Lucía ya sin el tía. Se había acostumbrado un poco y se marchaba. Hablé con mi compañera Inés, nuestra coordinadora pedagógica. Lleva 20 años en esto, lo ha visto todo. Le conté la situación. Un niño no come. ¿Qué hacer? Inés suspiró. Lucía, tú entiendes que eres la madrastra, ¿no? Para él, eres la persona que ha ocupado el lugar de su madre. No consigue aceptarte y lo demuestra a través de la comida. Es una protesta no con palabras, sino con actos. Dale tiempo. Asentí pensando. Debe ser eso. Debe ser solo una protesta. Pero algo no cuadraba. Protesta a través de la comida. Ya lo había visto. Los niños hacen rabietas, exigen lo que quieren, montan escenas. Miguel no hacía rabietas, no exigía nada, no se quejaba, no decía quiero esto, no quiero aquello. Simplemente se negaba de forma tranquila y firme, como alguien que ha tomado una decisión, no una decisión infantil e histérica, sino una decisión meditada, firme, adulta. A los 6 años los niños no toman decisiones así, o muy raramente. Por la mañana lo llevaba al colegio. Víctor salía para el trabajo más temprano y Miguel y yo íbamos solos en el coche unos minutos. Él miraba por la ventana, a veces yo ponía la radio. A veces hablábamos del tiempo, de galleta, de lo que iban a hacer en el colegio ese día, modelar o pintar. Respondía de forma corta, pero respondía. Ya era algo. Un día, de camino, dijo de repente, Lucía, ¿sabes hacer croquetas? Me sorprendió. ¿Había iniciado él la conversación? ¿Fue la primera vez en serio? Sí. ¿Te gustan las croquetas? Mamá las hacía. Las suyas eran pequeñas y redondas, no como las del colegio. Cuéntame cómo eran. Se quedó en silencio un momento, luego dijo, con cebolla, pero la cebolla no se notaba. La picaba muy, muy finita. Yo también sé hacerlas así. ¿Quieres que las haga el fin de semana? Una larga pausa. Ya estábamos llegando al colegio. Quizás, dijo, quizás ya era bueno. El fin de semana hice croquetas.
Piqué la cebolla finamente, la mezclé con la carne, las moldeé pequeñas y redondas. Víctor estaba en casa, trabajando en el despacho. Miguel andaba cerca, observando. No ayudaba, solo miraba. Le dejé mirar. No lo llamé para que participara. Dejé que quisiera por sí mismo. Las croquetas salieron buenas. Le puse 3 en el plato. Miguel se sentó a la mesa, cogió el tenedor, cortó un trozo, masticó lentamente mirando el plato. Luego dijo, son parecidas a las de mamá. No dije nada, solo sonreí. Se comió una croqueta. Una, no 3, pero fue una comida seria, honesta. No lo celebré en voz alta. Simplemente recogí la mesa con calma, como si fuera lo normal. Por dentro, sentí un alivio tan grande que las manos casi me temblaban. Pero al día siguiente volvió a no comer. Ni siquiera las croquetas. Le hice una sopa de verduras, una sopa buena, caliente. Miguel miró el plato y dijo, no tengo hambre. Se levantó y se fue. Me quedé sentada mirando la sopa y pensando en qué había cambiado. Ayer, las croquetas, un pequeño paso adelante. Hoy, de nuevo, un muro. ¿Cuál era la diferencia? En ese momento no encontré la diferencia. Pensé que era una cuestión de humor, de inconstancia infantil, todo explicable, todo dentro de los parámetros de la psicología de la pérdida. Necesitaba mirar de otra forma. No a él, sino a la situación a su alrededor. Pero yo aún no sabía mirar de otra forma. Miraba al niño y veía a un niño. Debería haber mirado de forma más amplia. Pensé en varias posibilidades. Quizás no le gustaba mi comida. Empecé a cocinar cosas más sencillas, cosas que a los niños les suelen gustar. Macarrones con queso. Miguel, ¿quieres macarrones? Puedo comer un poquito. Y comió 3 tenedores. Nuggets de pollo caseros. Se comió uno. Tortilla francesa. Un par de trozos. Tortitas con mermelada. Ahí se animó un poco, se comió casi 2 tortitas y me puse tan contenta que casi aplaudo, pero fue algo puntual. Al día siguiente, de nuevo, no tengo hambre. Sin rabietas, sin escándalos, sin exigencias. Quiero esto, no quiero aquello. Solo un no silencioso, educado y absolutamente firme. Llevo 7 años trabajando con niños. Lo he visto todo. Rabietas alimentarias, protestas a través de la comida, problemas psicosomáticos, pero nunca había visto nada así. Era algo diferente, algo a lo que no conseguía ponerle nombre. Una noche, en la 3ª semana de nuestra vida juntos, entré en el cuarto de Miguel. Estaba tumbado en la cama leyendo un libro sobre dinosaurios. Imágenes grandes, poco texto. Galleta dormía a sus pies, ya enorme a pesar de su edad. Un labrador color canela. Miguel, dije, ¿puedo? Sí, dijo él, sin apartar los ojos del libro. Me senté en el borde de la cama. Galleta levantó la cabeza, me miró y volvió a posar el hocico en las patas. Quería preguntarte una cosa. Empecé. ¿Siempre has comido tan poco o es solo últimamente? Miguel bajó el libro, me miró con esa mirada suya tan adulta para su edad. Solo no tengo hambre, dijo. Miguel, ¿sabes qué es importante comer para crecer, para estar fuerte? Lo sé. Entonces, ¿por qué? Se quedó en silencio. Un largo silencio. Luego dijo, Lucía, ¿te gustan los dinosaurios? Entendí que la conversación había terminado. Cambió de tema con cuidado, pero de forma perfectamente clara. Un niño de 6 años cerró la puerta a la conversación con tal habilidad que ni me di cuenta al momento. Me gustan, dije, especialmente el Triceratops. ¿Por qué el Triceratops? Tiene 3 cuernos. 3 es un buen número. Miguel pensó y asintió, como si estuviera de acuerdo con el argumento. Salí del cuarto y me quedé en el pasillo, apoyada en la pared. Me quedé allí un momento, organizando mis pensamientos. Había algo en ese niño que no cedía a las herramientas habituales. ¿Sé encontrar la forma de comunicarme con los niños? No es presunción, es un hecho de mi vida profesional. En 7 años, no ha habido un solo niño con el que no consiguiera avanzar, aunque fuera 1 centímetro. Pero aquí había un muro. Un muro suave, educado, infranqueable. Por la noche, acostada al lado de Víctor dormido, me quedé pensando. Dormía profundamente, respirando de forma regular, guapo en la oscuridad, el rostro tranquilo, los hombros relajados. Lo miré y pensé, ¿por qué no se preocupa? El niño lleva 3 semanas sin comer. Y el padre dice, ya me he acostumbrado. ¿Seré yo la que exagera? Quizás para los hombres es normal no fijarse en estas cosas. Víctor trabaja mucho, se cansa. Probablemente para él, si no hay fiebre, todo está bien. Me levanté en silencio para no despertarlo. Fui a la cocina, bebí un vaso de agua, me acerqué a la ventana. Fuera estaba oscuro, sin una sola luz. El campo, de noche,
Encima de la mesa estaba el plato de Miguel de la cena. Me había olvidado de recogerlo. Una croqueta a medio comer, patatas, un pepinillo. Me quedé mirando el plato durante mucho tiempo, pensando en qué estaba haciendo mal, qué necesitaba cambiar, cómo llegar a ese niño. Todavía no lo entendía. En aquel momento no era yo la que necesitaba cambiar nada. Era su situación la que necesitaba entender. Pero eso vino más tarde, no fue de inmediato. Por ahora estaba allí de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad y pensando que ser una buena madrastra es una profesión como ser maestra, pero sin manuales. Que necesitaba tener paciencia, que Miguel con el tiempo se acostumbraría, se abriría, empezaría a confiar. Creía en eso. Lo creía sinceramente. Detrás de mí una tabla del suelo crujió. Me giré. Nadie. Solo la casa vieja, las tablas viejas. Guardé el plato de Miguel en la nevera. Quizás le apetezca por la noche, y me fui a dormir. Ninguno de nosotros dormía bien en esa casa. Lo sentía, aunque durante mucho tiempo no pude explicar por qué. Simplemente me despertaba por la mañana con la sensación de no haber descansado, como si algo me hubiera molestado, algo silencioso, invisible, constante. Más tarde entendí lo que era, pero eso fue más tarde. La maestra del colegio de Miguel me llamó en la tercera semana. Doña Ana, una señora mayor, de aspecto severo pero bondadosa. Sé leer esas caras. Lucía, empezó. Usted es ahora la madrastra de Miguel Pérez, ¿correcto? Sí, nos casamos hace poco, quería avisarla. El niño ha empezado a comer mal en el colegio. Antes todo era normal. No comía con el apetito de un gourmet, pero comía. Ahora apenas toca la comida. El almuerzo queda casi intacto. La auxiliar lo intenta, pero él gira la cara. Sentí un escalofrío, a pesar del calor de la sala. ¿Dice algo? ¿Por qué no come? Se queda callado, sabe cómo es de reservado. Se sienta mirando el plato mientras los demás comen y luego lo recoge todo. Esto me preocupó de verdad. En el colegio no estoy yo, no está Víctor, la cocina es otra, la comida es otra, no hay ninguna conexión con nuestra casa. Si rechaza la comida allí también, el problema no soy yo, es algo dentro de él. Pedí cita con el pediatra para Miguel. La médica, una mujer joven con un rostro cansado y ojos muy atentos, lo examinó, lo pesó, lo midió. El peso está un poco por debajo de lo normal para su edad y altura, me dijo mientras Miguel se vestía en un rincón. No es crítico por ahora, pero la tendencia es preocupante. Si continúa, tendremos que investigar más a fondo cuál puede ser la causa. Estrés, la pérdida de un ser querido, el cambio de entorno. A esta edad, los niños reaccionan de forma muy sensible a los cambios y a menudo lo hacen a través de la comida. Miró a Miguel. Campeón, ¿te gusta comer? Miguel pensó y luego dijo, cuando no tengo miedo. La médica sintió y escribió algo. Yo me quedé allí pensando, cuando no tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De la comida? ¿De mí? ¿Del padre? ¿De la vida nueva? De vuelta en el coche, le pregunté, Miguel, ¿de qué tienes miedo? Miró por la ventana. De nada en especial, dijo. Ese nada en especial sonó tan adulto que me cortó la respiración. Así hablan las personas que tienen mucho miedo de muchas cosas, pero no quieren admitirlo. Por la noche volví a la cocina. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el jardín oscuro. Galleta dormía en la entrada, roncando bajito. En algún lugar de la casa, una tubería crujió. Encima de la mesa estaba el plato intacto de Miguel de la cena. Lo miré y pensé, ¿qué estoy haciendo mal? Esta pregunta me perseguía todos los días. ¿Qué estoy haciendo mal? Todavía no sabía que lo estaba haciendo todo bien, que era precisamente mi atención, mi preocupación, mi disposición a escuchar lo que nos salvaría a ambos. Más tarde. Por ahora, no lo sabía. Por ahora, solo estaba de pie junto a la ventana en la oscuridad, pensando en qué estaba haciendo mal. Pasó un mes desde la boda. Ya me había acostumbrado un poco a la casa. Sabía dónde estaba cada interruptor, cuál era el tercer escalón que crujía, cómo se abría el pestillo rebelde de la ventana del baño. Sentía la casa. A Miguel no lo sentía. Seguía cerrado para mí, como ese pestillo. Por más que intentaba, no cedía. Seguí intentándolo, no con desesperación, sino con método, como una maestra que sabe que los niños necesitan tiempo y constancia. Compré un libro de cocina para niños, colorido, con dibujos. Encontré recetas que a los niños les suelen gustar. Tortitas para desayunar, pizza casera de masa fina, bolitas de pollo al horno, crema de calabaza con picatostes. El resultado era siempre el mismo. Miguel se sentaba, miraba el plato, a veces probaba 1 o 2 bocados y luego, no tengo hambre, Lucía.
empecé a notar una cosa que me preocupaba. Comía fruta solo. Cogía una manzana del frutero, una mandarina, una pera, pan. Podía coger un trozo directamente de la tabla, sin estar cortado, y comerlo. Le daba trozos de queso a Galleta, que partía de un trozo más grande, y él mismo también comía. Pero todo esto era lo que estaba a la vista, lo que no había sido preparado por nadie, ni puesto en platos, solo estaba allí, disponible. Durante mucho tiempo no le di importancia, pensé, bueno, al menos come algo, la fruta es sana. Lo principal es que no pasa hambre. Solo más tarde entendí cuál era la diferencia. Víctor, al final del primer mes, empezó a cambiar de forma sutil. ¿Cómo cambia el tiempo a finales del otoño? Aparentemente el mismo cielo, los mismos árboles, pero ya hace más frío, más oscuro. Hay algo diferente en el aire. Al principio, era el mismo, atento, tranquilo, decía las cosas correctas, pero gradualmente apareció algo nuevo, pequeño, casi imperceptible, y por eso mismo inquietante. Una noche, en la cena, dijo, Lucía, ¿no crees que cocinas cosas demasiado complicadas para un niño? Me sorprendí. Había hecho empanadillas de atún con puré de patatas. No es complicado, es comida casera normal. ¿Qué quieres decir con complicado? Natalia siempre cocinaba de forma más sencilla. Miguel está acostumbrado a otra cosa. Quizás por eso no come. Me quedé callada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería empezar una discusión por unas empanadillas. Pensé, está bien, intentaré hacerlo aún más sencillo. Lo intenté. No tuvo efecto. Miguel no comía ni lo complicado ni lo sencillo. Víctor no volvió a tocar el tema, pero la vez siguiente dijo otra cosa. También pequeña, también casi casual. Lucía, ¿no lo estás presionando demasiado con la comida? Quizás sea mejor no hacerle caso. Yo respondí, el niño está perdiendo peso. No se puede no hacerle caso. Víctor se encogió de hombros. La médica dijo que no es crítico. Por ahora. Siempre encontraba una explicación suave, razonable, de esas que no se pueden rebatir. Me enfadaba por dentro, no en voz alta. Por dentro pensaba, tú eres su padre, ¿por qué no te importa? Pero yo no sabía entonces que sí le importaba, y mucho, solo que su interés era otro. A mediados del segundo mes descubrí que estaba embarazada. Sucedió por la mañana. Víctor se había ido. Miguel estaba en el colegio. Estaba sola. Había comprado el test el día anterior, casi por instinto. La regla se me había retrasado un poco. Podría no haberle hecho caso, pero algo dentro de mí no me dejaba tranquila. Me levanté, hice el test, lo dejé en el borde del lavabo, fui a poner el hervidor, volví 3 minutos después. 2 rayas. Me quedé mucho tiempo mirándolas. Luego me senté en el borde de la bañera. No porque me fallaran las piernas, sino porque necesitaba parar un momento. 2 meses de matrimonio, un chalet en el campo, un niño que no come y ahora un embarazo. Lo primero que sentí fue alegría, genuina, sin mezcla. Siempre quise tener hijos. Era mi sueño, no un secreto, un sueño normal, sencillo, un hijo mío. Iba a ser madre. Lo segundo que sentí fue miedo, silencioso, de fondo. ¿De dónde venía? No podía explicarlo. Solo sentí que algo había cambiado, y no solo para mejor. Por la noche se lo conté a Víctor. Sonrió, me abrazó, dijo las palabras correctas. Me alegro. Es una felicidad. ¿Ahora sí? ¿Vamos a tener una familia de verdad? Lo miraba por encima de su hombro mientras me abrazaba y pensaba, ¿por qué tiene los ojos tan tranquilos? Demasiado tranquilos. Ninguna emoción, ninguna felicidad desorientada, todo igual, todo bajo control, como si ya lo supiera o como si no le importara de la misma manera que a una persona normal. Aparté ese pensamiento. Las personas son diferentes. No todas expresan las emociones de la misma manera. Eso no significa nada malo. Aproximadamente una semana después de saber del embarazo, Víctor habló de mi piso. Lucía, dijo una noche, cuando estábamos los dos en el salón, ¿has pensado en cambiar la escritura del piso? Para dejarlo todo en orden legalmente. Ahora somos una familia. Vamos a tener un hijo. ¿En qué sentido cambiar la escritura?, pregunté. Bueno, ahora el piso está totalmente a tu nombre. Es tu propiedad, pero estamos casados, vamos a tener un hijo en común, es lógico que los documentos lo reflejen. La propiedad conjunta es lo correcto, es lo que se hace en las familias. No respondí de inmediato, algo dentro de mí se puso en alerta. No sabía por qué, solo una especie de señal de stop interna. Lo pensaré, dije. Claro, sin prisa, dijo, y sonrió. Pensé, quizás tiene razón. Somos una familia. La propiedad conjunta es normal, pero algo me impedía estar de acuerdo inmediatamente. Aparqué el tema.
Lo puse mentalmente en pausa. Volvería a ello más tarde, no ahora. Fue entonces cuando sucedió aquello en lo que pensé durante mucho tiempo. Era una noche normal. Miguel ya dormía. Siempre se duerme temprano, después de las 8. Galleta dormitaba junto al radiador. Víctor estaba trabajando en el despacho. Yo bebía un té en la cocina, mirando algo en el móvil. Luego me levanté para echar agua al hervidor. Me acerqué a la encimera, cogí el hervidor, me giré hacia el fregadero y en ese momento, por el rabillo del ojo, lo vi. Víctor estaba de pie junto a la mesa. Había salido tan silenciosamente que no lo oí, y estaba haciendo algo con mi taza de té. De espaldas a mí, tapando la vista, un movimiento rápido, preciso, algo para dentro de la taza. ¿Qué haces?, pregunté. Se giró de inmediato, completamente tranquilo. Puse azúcar. ¿A ti te gusta el té más dulce? La taza estaba delante de mí. Té normal, color ámbar, nada especial. El azúcar me lo pongo yo, dije. Sé la cantidad que me gusta. Perdona. Quería darte una sorpresa agradable. Sonrió y se fue. Me quedé mirando la taza. Luego la cogí y bebí. Era té, como cualquier otro, un poco más dulce de lo que me gusta, pero era té. Más tarde sentí una somnolencia muy fuerte. No era cansancio normal, era algo pesado que me cayó encima de repente. Apenas pude llegar a la cama, me dormí al instante. Ni siquiera recuerdo cómo. Por la mañana me desperté con la cabeza pesada. Decidí que era el exceso de trabajo, el embarazo, las preocupaciones, casa nueva, vida nueva, todo junto. Por eso me sentía así. Pero quedó un pozo, no un pensamiento, no una sospecha, solo una sensación. Algo no estaba bien. Algo en esa escena, de espaldas, el movimiento rápido, puse azúcar, no estaba bien. No podía formularlo, ni siquiera explicármelo a mí misma, solo no estaba bien. Empecé a observar, no a propósito. Simplemente dejé de ignorar cuando mi atención se fijaba en algo, empecé a permitirme fijarme y me fijé en esto. Miguel se comportaba de forma completamente diferente con la comida cuando Víctor no estaba en casa. Víctor a veces se retrasaba, llegaba tarde, después de las 9, a veces cerca de las 10. Esas noches, Miguel comía poco, pero comía. Podía coger una manzana y pedir un trozo de pan con mantequilla. Podía beber leche con una galleta del paquete. Cosas pequeñas, pero reales. Sin negativas, si no tengo hambre. Cuando Víctor estaba en casa, no. Casi siempre no. Intenté encontrar otra explicación. Quizás cuando el padre está en casa, Miguel se pone ansioso. La presencia del padre crea tensión psicológica. Quizás el niño siente la relación entre los adultos, aunque exteriormente todo parezca tranquilo. Quizás siente que el padre no está satisfecho conmigo y eso le afecta el apetito. Todo esto era lógico, todo encajaba, pero luego me fijé en otra cosa. Miguel miraba mi plato cuando yo comía, miraba atentamente, con una expresión que los niños de 6 años no suelen tener. No era simple curiosidad infantil, era otra cosa, algo parecido a la expectación o el miedo. Le pillé esa mirada varias veces. Siempre desviaba la vista. Fingía que no me había dado cuenta, no quería asustarlo, no quería que se cerrara de nuevo. Una noche, Víctor me trajo té, él mismo, sin que yo se lo pidiera. Lo dejó delante de mí en la mesa. Bebe, estás cansada. Se lo agradecí, cogí la taza. Y en ese momento, Miguel, que estaba sentado en un rincón con un libro, dijo en voz baja: Lucía, no bebas. Me quedé inmóvil. Víctor también se quedó inmóvil por una fracción de segundo, luego se rió. Miguel, ¿qué pasa? Miguel miraba el libro obstinadamente, a la página. Nada, dijo, solo que no quiero que beba. ¿Por qué?, pregunté. No respondió, pasó la página. Tenía un aire tan cerrado, tan absorto, que no insistí. Víctor dijo: no le hagas caso, a veces dice cosas raras. Miré la taza, luego la dejé en la mesa. Quizás sea mejor que no. El té puede esperar. Me duele la cabeza. Me levanté y me fui a mi cuarto. No sé qué me hizo parar en ese momento. No fue la lógica. No tenía ninguna explicación lógica. Simplemente Miguel dijo: no bebas. Y algo dentro de mí respondió: no bebas. Esa noche no dormí durante mucho tiempo. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo. A mi lado Víctor respiraba de forma regular. Galleta daba vueltas en la puerta y luego se acostó. Pensé en el polvo blanco, en lo que vi por el rabillo del ojo. Pensé en la taza. Pensé en la somnolencia después de aquel té de la noche. Pensé en la mirada de Miguel, en cómo miraba mi plato, mi taza, con esa expectación suya. Un niño de 6 años que casi no come, que dice no bebas, que me mira con una expresión que no puedo definir.
¿Qué sabe él? No me permití pensar más. Todavía no me lo permití. Era demasiado aterrador, demasiado imposible. Acababa de casarme, estaba embarazada. Mi marido era una persona normal, una persona de éxito. Fui yo quien lo elegí, no me lo permití. Pero la pregunta permanecía. ¿Qué sabe él? Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando la respiración de Víctor y pensando, ¿me estoy volviendo loca o todo lo contrario? Fuera era de noche, en la casa silencio. Solo Galleta suspiraba de vez en cuando. Yo, con una taza de té intacta en la mesa del otro lado de la habitación, lejos, como si no fuera solo una taza, sino algo importante que aún no me había atrevido a examinar. Por la mañana, mientras Víctor estaba en la ducha, pasé por el cuarto de Miguel. La puerta estaba entreabierta, se estaba vistiendo con torpeza. El botón no entraba bien en el ojal. Me detuve. Quería ayudar. Levantó la cabeza, me miró durante un largo momento con esa mirada adulta suya. Lucía, en voz baja. ¿Ayer no te bebiste el té? No, dije. Me dolía la cabeza. Asintió y luego dijo, muy bajo, casi en un susurro. Menos mal. Y se volvió hacia los botones. Me quedé en la puerta. El corazón me latía deprisa, más deprisa de lo normal. Esa palabra corta, menos mal, no era un simple menos mal infantil. Tenía otra cosa, algo parecido al alivio. Un niño de 6 años suspiró de alivio porque yo no me había bebido el té. Fui a la cocina, puse el hervidor, mis manos estaban tranquilas. Las obligué a estar tranquilas. Por dentro no. Por dentro había algo agudo, desagradable, parecido al inicio de una comprensión. Solo el inicio. La comprensión aún estaba lejos, pero la primera pieza ya se había movido. Los días siguientes, viví en un extraño estado de duplicidad. Por fuera, todo como de costumbre, cocinaba, limpiaba, llevaba a Miguel al colegio, hablaba con Víctor en la cena, atendía las llamadas de mi madre. Por dentro, observaba silenciosamente, me fijaba, juntaba las piezas, el polvo blanco, mi taza, la somnolencia, la mirada de Miguel. No bebas, menos mal. Empecé a evitar las bebidas calientes que Víctor preparaba, de forma discreta, cuidadosa. Ya no me apetece té. Deja, ya me sirvo yo. No te preocupes. El olor a café me da náuseas. El embarazo. No hay nada que hacer. El embarazo me daba una coartada. Podía rechazar cualquier cosa y parecía natural. Víctor no reaccionaba. Aceptaba las explicaciones con calma, sin hacer preguntas. Eso, por sí solo, era notable. Una persona normal, preocupada por su mujer embarazada, preguntaría qué no le gustaba, qué le apetecía, cómo se sentía. Víctor no preguntaba, solo asentía. Lo entendí más tarde. No preguntaba porque no le interesaba mi bienestar. Su interés era otro. Varias veces llamé a mi madre solo para hablar. No le conté nada concreto, solo para oír su voz. Me contaba cosas de la vecina, de la atención de mi padre, de que en otoño tendrían que hacer mermeladas. Conversaciones normales, reconfortantes. Después de esas llamadas, me sentía un poco mejor, como si alguien abriera una ventana en una habitación cargada. No le dije nada. Aún no sabía qué decir, aún no lo entendía. Las náuseas empezaron más o menos en esa época. Suaves, sin ataques agudos, más bien una sensación constante. Por la mañana, una sensación de pesadez y un sabor desagradable. Durante el día, un cansancio que me golpeaba en oleadas. Atribuí parte de mi estado al embarazo y estaba contenta de tener esa excusa. Me permitía parecer normal, explicando un comportamiento anormal. Miguel se acercó un poco, un paso minúsculo. Una noche, cuando Víctor se retrasó en el trabajo, estábamos los dos sentados viendo dibujos animados. Galleta estaba tumbado entre nosotros en el sofá. Miguel comía una manzana que había cogido él mismo sin que yo se la ofreciera. Masticaba en silencio mirando la pantalla. Luego de repente dijo, Lucía, ¿no te sientes sola? Me sorprendí. ¿Por qué lo preguntas? ¿A veces te quedas mucho tiempo mirando por la ventana? Mamá también miraba así. No supe qué responder de inmediato. Luego dije, a veces pasa. Pienso en varias cosas. ¿En qué piensas? En el futuro, pensó. Le dio otro mordisco a la manzana. ¿El futuro puede ser bueno? Preguntó. Puede ser muy bueno. ¿Cómo lo sabes? He visto futuros buenos con mis propios ojos, en personas diferentes. Asintió, serio, tomando nota. Luego volvió a mirar la pantalla. El dibujo animado era sobre una aventura, algo ruidoso y colorido. Miguel miraba, pero yo sentía que estaba pensando en otra cosa. Antes de dormir, dejó que le leyera un cuento en voz alta, por primera vez. Antes, o leía él mismo o se negaba. Ya soy mayor.
Leímos algo gracioso, casi infantil para un niño de 6 años, pero no se opuso. Se quedó acostado, mirando el techo, escuchando. Cuando cerré el libro, dijo, Lucía, no te irás, ¿verdad? ¿A dónde? A ningún sitio. Solo no te vayas. Lo miré, a esa cara pequeña y pálida en la oscuridad, a los ojos serios que no eran para nada infantiles. No me iré, dije. Estoy aquí. Cerró los ojos y se durmió rápidamente. Me quedé sentada a su lado unos minutos más, mirándolo, y entendí, con toda la claridad, que a veces surge en la oscuridad y el silencio, que quería ese niño. No porque debiera, no porque me casé con su padre, simplemente lo quería, como se quiere a los niños que nos necesitan y a los que necesitamos. Y luego pensé, tiene miedo de que me vaya. ¿Por qué? Porque los adultos en su vida se van. La madre murió, se fue, tiene miedo de perder otra vez, o tiene miedo de que le pase lo mismo que a su madre, o tiene miedo de que me pase a mí lo mismo. No dejé que el pensamiento terminara. Me levanté en silencio. Salí al pasillo. Unos días antes del viaje de negocios, Víctor volvió a hablar del piso, esta vez de forma más concreta. Lucía, he hablado con nuestro abogado. Dice que mientras el bebé no nazca, es más fácil tramitar la propiedad conjunta. Después es más complicado. Los procedimientos son otros. Deberíamos ir al notario mientras hay tiempo. Lo miraba, el rostro tranquilo, la voz firme. Nada de eso, Víctor, dije. No estoy en condiciones de tomar esas decisiones ahora. Estoy embarazada, tengo náuseas, no puedo pensar con claridad. Volveremos a hablar de esto después del parto. Una pausa silenciosa. Algo en sus ojos, rápido, casi imperceptible. No era rabia, era algo más frío. Claro, dijo, como quieras, y sonrió. Memoricé esa sonrisa. Era la sonrisa correcta. Los labios en la posición correcta, las comisuras levantadas. Pero no llegó a los ojos. Solo los músculos hicieron lo que debían hacer en una situación así. 2 días después, se fue de viaje de negocios. 3 días, a Sevilla, reuniones de trabajo. Me lo dijo la noche anterior mientras hacía la maleta. Lucía, ¿te las arreglas con Miguel? Claro. Si necesitas algo, llama. De acuerdo. Se fue por la mañana temprano, ni lo oí. Me desperté, ya no estaba. Miguel estaba sentado en la mesa comiendo una manzana. Galleta daba vueltas a su alrededor. ¿Se ha ido papá?, preguntó Miguel. Sí, de viaje. Vuelve en 3 días. Miguel asintió y cogió otra manzana. Y vi, con toda certeza, cómo sus hombros se relajaban un poco, como si hubiera soltado algo que guardaba dentro. Ese día, para comer, hice macarrones con salsa casera y queso rallado. Sencillo, rápido, puse el plato delante de Miguel, cogió el tenedor y empezó a comer. En serio, no 2 cucharadas, sino el plato entero. Lentamente, con cuidado, pero un plato entero. Estaba sentada frente a él y casi lloró. Sonreía y casi lloraba al mismo tiempo. ¿Está bueno?, le pregunté cuando terminó. Sí, dijo. Cocinas bien, Lucía. Entonces, ¿por qué no comías antes? Pausa. No sé, dijo. No me apetecía. No lo presioné. Ya sabía que cuando Miguel se cerraba, presionar era inútil. Simplemente levanté los platos y puse el hervidor. Al día siguiente fuimos al parque. Ya hacía frío, finales de octubre, las hojas mojadas en el suelo, pero llevamos a Galleta y fuimos. Miguel corría detrás del perro. Se reía de verdad, con una risa sonora. Yo iba detrás, pensando, así es como debería ser. Este es el verdadero Miguel. Compramos chocolate caliente en un kiosco, a la entrada del parque. Miguel sostenía el vaso con las 2 manos, calentándoselas. Bebía sorbos pequeños, arrugando la nariz. Está muy dulce, pero está bueno. Galleta se sentó a su lado y miró el vaso con tanta ansia que Miguel volvió a reírse. Él no puede comer chocolate, dijo con severidad. No puede, tienes razón. Mamá lo decía. Lo leyó en un libro sobre perros. Dijo esto con calma, sin drama, solo como un hecho. Mamá leía, mamá decía, a mamá le gustaban los perros. Cuéntame cosas de tu madre, dije. Si quieres. Se quedó en silencio. Era cálida. Cuando me abrazaba, estaba calentito. Cantaba canciones, y no muy bien, pero me gustaba. Y hacía tarta de manzana. La cocina siempre olía tan bien. Era una buena madre. Mucho, dijo Miguel. La mejor. Le cogí la mano. No la apartó. Seguimos caminando por el sendero. Galleta corría delante de nosotros. Por la noche, cuando lo estaba acostando, me pidió que le leyera otra vez. Leí algo sobre animales del bosque. Escuchaba, y luego dijo, Lucía, quiero contarte una cosa. Cuéntamela mañana. Pausa. No, ahora. Mañana. De acuerdo, dije, con calma. No tengo prisa.
Asintió y cerró los ojos. Apagué la luz y salí. Cerré la puerta y me detuve en el pasillo. Quiero contarte una cosa. Esas palabras eran diferentes. No eran adivina qué hice en el colegio, ni quiero un perro, o puedo ver los dibujos. Era otra cosa. Lo sentía. Esa noche apenas dormí. Me quedé acostada escuchando el silencio de la casa, el viento fuera, Galleta dándose la vuelta, el niño durmiendo al otro lado de la pared, que quería contarme algo. Mañana. De madrugada, por fin me dormí. Soñé con algo vago, la cocina, el fuego encendido, una taza en el borde de la mesa. Intentaba alcanzarla, pero no podía. Me desperté con Galleta ladrando en la entrada, al cartero o al gato del otro lado de la valla. Siempre ladraba a esos dos. Me levanté, miré por la ventana, una mañana gris, escarcha en el césped. El otoño se estaba acabando. Miguel ya estaba en la cocina, sentado, comiendo pan con mantequilla. Lo había cogido él mismo, lo había untado él mismo. Me miró cuando entré. Buenos días, dijo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Puse el hervidor, corté una manzana. Miguel cogió un trozo sin que se lo ofreciera. Simplemente lo cogió. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. No era un silencio pesado, tenso, solo silencioso, como cuando dos personas están sentadas una al lado de la otra y no necesitan explicarse nada. Quiero contarte una cosa. Lo miré desde el otro lado de la mesa y pensé, dilo, estoy lista para escuchar. Habla cuando estés listo. Hoy, dentro de una semana, dentro de un mes, esperaré. Pasé el día siguiente esperando. No lo demostré, solo esperé. Nuestra vida transcurrió con normalidad. Desayuno, colegio. Luego fui a la compra, volví a casa, preparé la comida. Miguel volvió del colegio sonrosado por el frío. Se quitó las botas en la entrada, se lanzó sobre Galleta, que ya daba vueltas junto a la puerta. Jugaron en el pasillo. Galleta le lamía la nariz. Miguel lo apartaba y se reía. Luego vino a la cocina y se sentó. ¿Quieres sopa?, le pregunté. Quiero. Se la comió casi toda. Pidió pan. Se comió el pan también. Después de comer, hizo los deberes del colegio, unas letras, inclinado sobre el cuaderno, serio, con la punta de la lengua fuera de la concentración. Yo lo miraba discretamente y pensaba, este es él. El verdadero. Así es cuando no tiene miedo. ¿Miedo? La palabra volvió a surgir por sí sola. ¿De qué tiene miedo un niño de 6 años en su propia casa? Mientras recogía los platos, limpiaba la mesa, cambiaba los botes en el armario, pensaba, intentaba encontrar una explicación que no fuera aterradora. Trauma psicológico, duelo, estrés, todo eso era verdad, todo eso existía. Pero No bebas no era sobre un trauma psicológico, era sobre algo concreto, algo que había visto. Por la noche volvimos a ver dibujos animados. Galleta dormía panza arriba. Miguel comía una mandarina, separando los gajos con cuidado, uno a uno. Luego me ofreció. ¿Quieres? Quiero. Gracias. Nos comimos la mandarina juntos y miramos la pantalla. Luego dije sin mirarlo. Dijiste que querías contarme una cosa. Me acuerdo. No te estoy metiendo prisa. Solo estoy aquí si quieres. No respondió de inmediato. Masticaba. Miraba la pantalla. Te lo contaré, dijo al final. Después. De acuerdo, dije. Cuando estés listo. Lo acosté sobre las 8:30. Se metió en la cama, lo tapé con la manta, leí un poco, él mismo me lo pidió, luego cerré el libro, apagué la luz, me levanté, duerme bien, Miguel. Lucía, no te vayas todavía, siéntate un poco. Volví a sentarme en el borde de la cama. En la oscuridad, se oía el viento rozar las ramas desnudas fuera. Galleta se acomodó junto a la puerta, roncando. Miguel estaba en silencio. Pensé que se estaba durmiendo. Luego dijo Lucía, ¿alguna vez has tenido mucho miedo? Sí. ¿Y qué hiciste? Lo pensé sinceramente. Me decía a mí misma, tener miedo es normal. Tener miedo significa que algo es importante. Luego hacía lo que tenía que hacer, incluso con miedo. Y si es mucho, mucho miedo, entonces, con más razón. Porque si tienes mucho miedo y aún así lo haces, a eso se le llama valentía. Silencio, un largo silencio. Mamá decía lo mismo, dijo. Casi lo mismo. No respondí. Solo me quedé sentada a su lado. Pasaron quizás 10 minutos. Ya estaba segura de que dormía. Empecé a levantarme con cuidado para no despertarlo. Y fue entonces cuando dijo, Lucía, necesito contarte algo ahora mismo. La voz era baja, pero firme, nada somnolienta. Te escucho, Miguel, dije, y volví a sentarme. Se quedó en silencio un poco más, y luego empezó a hablar, de forma lineal, sin entonación, como si estuviera contando algo que había memorizado,
o algo que guardó dentro de sí durante mucho tiempo y que ahora liberaba con cuidado, palabra por palabra. Mi mamá también dejó de comer. Al principio comía, pero luego papá empezó a ponerle un polvo blanco en la comida. No me moví. Decía que eran vitaminas para la salud, pero mamá después de eso siempre se dormía. Dormía mucho tiempo y a veces lloraba cuando pensaba que yo no la veía. Y luego un día no se despertó. Silencio. Yo lo vi poner el polvo. Una vez en su sopa, otra vez en su té. Era pequeño. No lo entendí enseguida. Pensé que de verdad eran vitaminas. Luego mamá murió y lo entendí. Estaba sentada y no respiraba. No como tu comida, continuó él, con la misma voz firme, porque tengo miedo. ¿Y si papá ponía el polvo mientras tú no mirabas? No quería que te murieras como mamá. Pausa muy corta. Cuando papá no está en casa, no tengo miedo. Entonces sí, como no podía hablar. Estaba sentada en la oscuridad, mirando esa pequeña silueta bajo la manta, y no podía hablar. Añadió muy bajo. Mamá me dijo antes de ponerse muy mal: Miguelito, si pasa algo, cuéntaselo a alguien bueno. No supe quién era bueno durante mucho tiempo, y luego apareciste tú, y lo entendí. Tú eres buena. Lo abracé, simplemente. Mis manos lo hicieron por sí solas. Él no se apartó. Se quedó quieto en mis brazos, pequeño y ligero, como si algo dentro de él se hubiera soltado. Algo que estuvo comprimido durante mucho tiempo. No llores, dijo. No sabía que estaba llorando hasta que lo dijo. Perdona, susurré. No pasa nada. Pausa. Solo quería que lo supieras. Lo sostenía y pensaba de forma inconexa. El polvo blanco. Natalia, que se consumió en pocos meses. Una forma rara. Los médicos no entendieron. La taza de té. Mi somnolencia. Las preguntas sobre el piso. Deberíamos cambiar los documentos. El embarazo. Todo se alineaba silenciosamente, terriblemente, irrefutablemente. Ya no era responsable solo de mí. Miguel, dije en voz baja, cuando pude hablar. Eres muy valiente. Lo que me has contado es un acto de mucha valentía. Tenía miedo, confesó. Lo sé. Por eso mismo es valiente. Se quedó en silencio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Ahora todo va a ir bien, dije. Te lo prometo. Fue una promesa grande. En ese momento no sabía si podría cumplirla, pero la dije con firmeza, sin dudar, porque era lo que necesitaba oír. ¿Lo prometes de verdad? Lo prometo. Volvió a quedarse en silencio. 6 años. Un niño de 6 años cargó con esto durante más de un año, solo, sin palabras. Sin un adulto cerca, solo con este conocimiento demasiado pesado para su edad. Y encontró una forma de protegerme, la única forma a su alcance. No comía la comida que podía estar envenenada. Decía no bebas. Se mantenía cerca, solo. Pensé en Natalia, en cómo se consumía y entendía algo y tenía miedo. Y quizás escribió algo y le dijo a Miguel, cuéntaselo a alguien bueno. Una mujer moribunda le daba una misión a su hijo, la última que podía darle. Pensé en mí, embarazada, en una casa extraña, con un marido que no conocía, que al final no conocía de nada. Pensé en qué hacer. La respuesta era una sola, clara, sin alternativas. Cogí el móvil, llamé a mi madre. Ya era tarde, casi las 11 de la noche. Probablemente estaba durmiendo. Respondió al instante, como si estuviera esperando. «Lucía, ¿está todo bien?» «Mamá», dije, susurrando para no despertar a Miguel, «necesito decirte algo. Estoy escuchando». «No, ahora no. Mañana». «¿Puedes venir mañana en el primer autobús?» «Sin preguntas», dijo ella. «Estaré allí a las 10». Por esto quiero a mi madre. No pregunta por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta urgencia? Simplemente, estaré allí a las 10. Gracias, dije. Lucía. La voz de mi madre era un poco diferente, más seria. ¿Estás bien ahora mismo? Ahora sí. Mañana te cuento. De acuerdo, voy. Colgué el móvil, miré a Miguel dormido. Luego me levanté despacio. Salí al pasillo, cerré la puerta, fui al salón, me senté en un sillón. Galleta vino detrás de mí. Sintió algo, se acomodó a mis pies. Bajé la mano, le acaricié detrás de las orejas, suspiró largamente, casi como una persona. Pensé con claridad y frialdad. No entré en pánico. Eso me sorprendió a mí misma. Esperaba pánico, lágrimas, confusión. Pero lo que sentí fue una claridad fría, como si algo que se había ido acumulando durante mucho tiempo hubiera estallado por fin. Y ahora podía mirar directamente. Víctor vuelve pasado mañana por la noche. Tengo casi 2 días. Voy a ver a mi madre por la mañana. A ella le diré todo. Luego hay que pensar qué hacer. La policía. ¿Cómo se hace? ¿Qué se dice? ¿Qué se necesita?
No conocía los procedimientos, no sabía nada de eso, pero podía averiguarlo. Miguel, ¿qué será de él mientras todo esto sucede? Hay que protegerlo del padre. Mientras Víctor no está, está a salvo. Luego, hay que asegurarse de que siga a salvo. Pensé en el niño que llevaba. El niño no tiene la culpa de nada. El niño nacerá, pase lo que pase. Luego pensé en la taza de té, la que no me bebí. En la somnolencia, después de aquella noche en la que sí bebí, el niño, yo ya estaba embarazada entonces. ¿Qué había en ese té? Un escalofrío me recorrió la espalda. No era miedo, era otra cosa. Rabia, quizás. Silenciosa, controlada, pero rabia. Me levanté, fui a la cocina, abrí el armario de encima de la encimera donde Víctor guardaba sus cosas, algunas herramientas, pilas, pequeñas cosas. Miré, nada sospechoso, fui al despacho, estaba cerrado con llave. Víctor siempre cerraba el despacho con llave. Documentos de trabajo, información comercial. Nunca me opuse. ¿Para qué quería yo sus documentos de trabajo? Ahora la puerta cerrada del despacho parecía diferente. No intenté forzar la cerradura. No por miedo. Simplemente entendí que no era necesario. No era yo quien debía hacerlo. Para eso hay personas con autoridad. Volví al salón, me senté de nuevo en el sillón, Galleta se acomodó de nuevo a mi lado, fuera estaba oscuro y silencioso. El campo, ninguna luz alrededor, solo el viento. Me quedé sentada pensando en Miguel, en cómo cargó con ese peso durante un año, cómo inventó su forma de protegerme. Pequeña, imperfecta, pero real. ¿Cómo esperó a que el padre no estuviera en casa? Y contó. La madre le dijo, cuéntaselo a alguien bueno. Me eligió a mí. Esa confianza pesaba más que todo lo demás. Me quedé sentada en la oscuridad, con la mano en el vientre, levemente, apenas tocando, y pensé, ¿lo conseguiremos? Aún no sé cómo, pero lo conseguiremos. Sé hacer lo que hay que hacer, incluso cuando tengo miedo. Lo dije yo misma. A eso se le llama valentía. De madrugada, por fin me dormí allí mismo, en el sillón. Galleta roncaba a mis pies. Fuera amanecía una mañana gris fría, de octubre. Cuando me desperté, Miguel ya estaba en la puerta, mirándome. ¿Has dormido aquí? Preguntó. Me quedé un poco dormida. No en la cama, ha pasado. Se acercó, se quedó de pie junto al sillón. Luego, con torpeza, infantilmente, me dio una palmada en el hombro. Una, corta. ¿No te asustaste? Preguntó. De lo que te conté. Me asusté, dije con sinceridad, pero es normal. ¿Recuerdas lo que te dije de la valentía? Asintió. Me acuerdo, pues lo conseguiremos los dos. Asintió otra vez, serio, como si hubiera firmado un acuerdo. Tengo hambre, dijo. ¿Puedo comer huevos fritos? Puedes comer lo que quieras, dije, y me levanté. Fuimos a la cocina. Yo freía los huevos. Él estaba sentado en una silla, balanceando las piernas, completamente infantil. Finalmente infantil. Galleta andaba bajo los pies, esperando un trozo. Una mañana normal, casi normal, excepto por el hecho de que yo sabía. Ahora sabía con certeza que después de esa mañana nada volvería a ser como antes. Y eso estaba bien. Mi madre llamó sobre las 10. Lucía, estoy de camino. Llego un poco antes. Respondí. De acuerdo. Te espero. Colgué. Miré a Miguel. Terminaba de comer los huevos, recogiendo los últimos trozos con el tenedor. Miguel, dije, va a venir mi madre. La abuela Pilar. Es buena. No tengas miedo de ella. No tengo miedo, dijo. ¿Tu madre es buena? Muy buena. ¿Cómo era la mía? Dijo. Simplemente sí, dije. ¿Cómo era la tuya? Asintió y terminó de beber la leche. Listo, estaba lista. Mi madre llegó a las 10:15, llamó al timbre, abrí la puerta. Estaba en el umbral con su abrigo marrón y el bolso al hombro, el rostro preocupado pero tranquilo, el rostro de quien sabe no asustarse antes de tiempo. Entró, se descalzó, miró a su alrededor. Miguel se asomó desde el salón, la miró. Ella lo miró a él. Tú debes de ser Miguel, dijo ella. Sí, soy Pilar, la madre de Lucía. Pausa. ¿Te gusta la tarta de manzana? Miguel se sorprendió. Parece que no esperaba una pregunta así. No sé, nunca la he probado. Pues tendremos que solucionarlo. Se volvió hacia mí. Lucía, vamos a hablar. Miguel, ¿te quedas con el perro? Galleta ya daba vueltas alrededor de Miguel. Miguel asintió. Fuimos a la cocina. Cerré la puerta. Me senté. Ella se sentó frente a mí, sin quitarse el abrigo, posó las manos sobre la mesa y me miró. Cuenta. Le conté todo, despacio, en orden, desde el principio, sobre el polvo en la taza, la somnolencia, el no bebas de Miguel, lo que me contó por la noche sobre Natalia,
sobre el despacho siempre cerrado con llave, sobre las conversaciones para cambiar la escritura del piso, mi madre escuchó sin interrumpirme. Su rostro se fue volviendo cada vez más cerrado. Es lo que pasa cuando una persona contiene una reacción fuerte. Cuando terminé, se quedó en silencio unos 30 segundos. Luego dijo, ¿has llamado a la policía? No. Quería hablar contigo primero. Has hecho bien. Se levantó sin prisa, se desabrochó el abrigo, lo colgó en el respaldo de una silla. Ahora vamos a llamar juntas. Mamá, no sé qué decir. No tengo pruebas, solo la palabra de Miguel. La palabra de un niño ya es motivo para una investigación, dijo ella con calma, como un hecho. ¿Y lo que viste con la taza? También se lo contarás al inspector. Su trabajo es investigar. Se acercó, me cogió la mano con fuerza, con las dos manos. Lucía, has hecho muy bien en llamarme. Ahora escúchame. Estás embarazada. Miguel está contigo. Ese hombre vuelve pasado mañana. No podemos esperar. Lo sé. Entonces, llama. Llamé. Mi voz era firme. La controlé. Le expliqué a la gente de servicio. Mi hijastro quiere prestar declaración sobre la muerte de su madre. Sospecho que no murió de causas naturales, que mi marido está implicado. El agente me pasó con el inspector de servicio. Me hizo algunas preguntas cortas, claras, y dijo, espere, van para allá. Llegaron 40 minutos después. 2. El inspector Morales, mayor, sólido, con el rostro cansado de quien ha visto mucho. Y la agente Navarro, una mujer joven, con ojos atentos. Navarro preguntó enseguida, ¿está el niño aquí? ¿Podemos hablar con él? Llamé a Miguel. Salió del salón, Galleta detrás de él, miró a las dos personas desconocidas. No se asustó, solo evaluó. Navarro se agachó para estar a su nivel. Hola, soy Ana. ¿Tú eres Miguel? Sí, Miguel tu madre. Dudó un segundo. Se corrigió. Lucía dijo que querías contar una cosa. ¿Me la contarás? Miguel la miró durante mucho tiempo. Luego me miró a mí. Asentí. Lo contaré, dijo. Hablaron en el salón. Navarro y Miguel. Mi madre estuvo presente como representante legal de los intereses del niño. Morales se quedó conmigo en la cocina, tomando nota de mi declaración. Hablé en detalle sobre la taza, la somnolencia, las conversaciones sobre el piso. Él escuchaba, escribía, a veces pedía aclaraciones. Desde el salón no se oía nada. La puerta estaba entornada. Solo una vez, la voz de Miguel, tranquila, firme, explicando algo. Morales terminó de escribir, dejó el bolígrafo. Señora Lucía, dijo, su marido vuelve pasado mañana. Sí, por la noche. Correcto. Hoy tendremos que inspeccionar el despacho. La puerta está cerrada con llave. Sí, la llave la tiene él. Forzaremos la cerradura con su autorización. ¿Usted es la propietaria de la casa? No, la casa está a nombre de él, pero yo tengo derecho a dar consentimiento para la inspección como miembro de la familia residente. Señor, formalícelo como debe ser. Morales me miró con una ligera sorpresa. Lo formalizaremos. Necesitamos una orden judicial. La conseguiremos. Pausa. ¿Es usted abogada? Maestra de infantil, dije. Solo he leído sobre el tema. Asintió sin sonreír, pero con algo parecido al respeto. Mientras tramitaban la orden, que tardó un tiempo, con llamadas y autorizaciones, mi madre se llevó a Miguel. Fueron a su cuarto. Oía sus voces desde allí. La de mi madre, tranquila, y la de Miguel, contando algo. Galleta se acostó junto a la puerta. Yo estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana. El cielo estaba gris, uniforme, sin claros. Octubre. Cuando obtuvieron la orden, Morales llamó para confirmar. La cerradura del despacho fue forzada rápidamente. Estaba en el pasillo, viendo a Morales entrar. Navarro volvió del cuarto de Miguel. Miguel es un testigo muy claro, me dijo en voz baja. Para su edad, excepcional. Los detalles coinciden. El lugar, la hora, la descripción del polvo, de los frascos en el armario. Pausa. Hizo muy bien en llamar. Fue él, dije. Yo solo escuché. Morales salió del despacho unos 20 minutos después. Su rostro estaba cerrado, pero algo en él había cambiado. Señora Lucía, dijo, ¿puede venir conmigo? Hay algo allí que necesita ver. En el despacho olía a papel y a algo metálico. Un escritorio, un ordenador, armarios. En el escritorio, un cajón abierto. Morales señaló con la mano, sin tocar. Aquí, en el cajón, una pequeña caja de metal abierta. Dentro, varias bolsitas con un polvo blanco bien cerradas y un frasco sin etiqueta. Los miré, el polvo blanco en pequeñas bolsitas. ¿Es esto lo que describió el niño?, preguntó Morales. Exactamente, dije. Correcto. Lo incautaremos para su análisis.
Luego encontraron el diario. Estaba en el cajón de debajo del escritorio, bajo una pila de carpetas, un cuaderno de cuadrícula normal, de tapa azul gastado, el nombre en la primera página, Natalia. Solo Natalia, sin apellido. Morales lo hojeó, empezó a leer en voz baja. Fragmentos, no todo. Yo estaba a su lado, escuchando. Natalia escribía sobre cómo se sentía mal después de las comidas y cenas, cómo se dormía antes de tiempo, se despertaba con dolor de cabeza, cómo intentaba hablar con Víctor, y él lo atribuía al estrés, al cansancio, cómo empezó a tener miedo de comer en casa, cómo él la presionaba por la participación en la empresa de forma suave, insistente, con una sonrisa, cómo sentía que algo terrible estaba sucediendo, pero no podía creerlo porque él siempre sonreía. La última entrada, unas pocas líneas, la caligrafía ya era otra, más débil. Miguelito, mi pequeño, perdona a mamá. No supe protegerme, pero tú eres fuerte. Cuéntaselo a alguien bueno. Tú sabes, siempre supiste elegir a las personas buenas. No lloré. Me mantuve erguida y no lloré, porque si empezaba no pararía y ahora no podía parar. Ella lo sabía, dije. Por lo que está escrito, lo sentía, dijo Morales. Si lo sabía con certeza o no, la investigación lo determinará. Se quedó en silencio. Este es un documento importante, muy importante. Luego encontraron en el ordenador, en el historial del navegador y en un intercambio de correos con un abogado, búsquedas sobre el proceso de herencia, sobre la transferencia de bienes con una esposa embarazada. Las fechas eran recientes, muy recientes. Morales no dijo nada, solo escribió algo. Me pidieron que saliera de casa con Miguel mientras continuaban las investigaciones en la casa. Mi madre estaba haciendo las maletas. Miguel ayudaba en silencio a guardar sus libros, los dinosaurios de la estantería, un cochecito cualquiera en la mochila. Antes de salir se detuvo en la puerta de su cuarto, miró la cama, la estantería, la foto en el marco que estaba en la mesita de noche. Natalia con un Miguel pequeñito, ella se ríe. Él mira la cámara. Serio. ¿Podemos llevar la foto? Preguntó. Claro, dije. La cogió con cuidado, con las dos manos, y la guardó en la mochila. Salimos. Galleta iba al lado de Miguel, pegado a su pierna. Perro inteligente, sentía. En la calle, Miguel se detuvo, miró la casa. Durante mucho tiempo. ¿Volveremos aquí? Preguntó. No, dije, con sinceridad. Probablemente no. Pensó, asintió. Está bien, dijo. Nunca me gustó esta casa. Nos subimos al coche, mi madre, yo, Miguel, Galleta. Nos fuimos. Miré por el retrovisor lateral y vi la casa haciéndose pequeña, alejándose. Grande, bonita, de ladrillo visto, con las ventanas oscuras. Nunca más volví allí. Esa noche nos quedamos en casa de mis padres. Mi madre llamó a mi padre desde el coche una llamada corta. Sergio, estamos de camino. Prepara el sofá. Mi padre no preguntó nada, solo dijo, ya voy. Cuando llegamos, estaba en la puerta con un jersey viejo, silencioso, fiable. Miró a Miguel, le tendió la mano. Sergio Sánchez, puedes llamarme abuelo Sergio. Miguel estrechó la mano, serio, como un adulto. ¿Miguel? Lo sé, dijo mi padre. ¿Cómo se llama el perro? Galleta. Buen hombre. Puede dormir en la cocina. Hace más calor. Fue toda la presentación. Sin palabras de más, sin preguntas de más, Miguel se durmió rápidamente en el sofá del salón. Bajó una manta, Galleta a sus pies. Yo, mi madre y mi padre nos quedamos en la cocina. Le conté todo de nuevo a mi padre. Escuchó en silencio. Cuando terminé, se levantó, fue a la ventana, se quedó allí un poco, luego dijo, menos mal que salisteis. No añadió nada más. Para mi padre, eso fue mucho. Víctor fue detenido al día siguiente. Volví en tren. Morales me llamó. Ha sido detenido. El tribunal decidirá la medida cautelar. Estaba sentada en la cocina de mi madre, sosteniendo el teléfono y pensando, ya está, ha empezado. Me sentía extraña. No era alivio. Aún era pronto para el alivio. Solo algo se había movido. Algo había encajado. Miguel, cuando se lo conté de forma corta, sencilla, sin grandes detalles, asintió. ¿Entonces ahora está todo bien?, preguntó. Ahora está todo bien. Asintió otra vez y fue a darle de comer a Galleta. La investigación duró 7 meses. No voy a describir cada uno de ellos en detalle. Sería insoportable, tanto para mí como para el lector. Diré lo principal. Esos 7 meses fueron los más difíciles de mi vida. Más difíciles que la noche en que Miguel me lo contó todo, porque esa noche fue acción, movimiento, claridad y la investigación es espera. Larga, agotadora, con llamadas interminables, notificaciones, preguntas hechas por tercera vez.
Vivíamos en casa de mis padres. Mi madre nos dio su habitación, a Miguel y a mí, y se mudó a la habitación de mi padre. No es ninguna novedad para nosotros. Llevamos 30 años durmiendo juntos, nos apañamos. Galleta se adaptó rápidamente. Eligió un rincón en el pasillo y lo ocupó con aire de quien siempre ha vivido allí. Miguel tardó más en adaptarse, pero se adaptó. Mi padre no hacía preguntas innecesarias. Hablaba poco, pero hacía. Puso un gancho en la habitación para la mochila de Miguel. Arregló una tabla del suelo que crujía en el pasillo. Los fines de semana se llevaba a Miguel al garaje, le enseñaba cosas, le explicaba algo sobre el motor. Miguel volvía con las manos sucias y un aire serio, y me informaba: hoy hemos cambiado el aceite. Yo decía: excelente. Él asentía con dignidad. Mi madre los domingos hacía bizcochos, no tartas, sino bizcochos, magdalenas, galletas con mermelada. Miguel al principio observaba de lejos, luego empezó a acercarse, y un día él mismo pidió: ¿puedo ayudar? Mi madre dijo: lávate las manos y ven aquí. A partir de ahí, hacer bizcochos los domingos se convirtió en su actividad. Yo miraba aquello y pensaba: esto es una familia, no son palabras ni promesas solemnes, es un gancho para la mochila, un cambio de aceite, una masa que se amasa juntos. La barriga crecía. Al sexto mes ya era imposible fingir que no existía. Existía por sí sola, de forma independiente. Me recordaba su presencia con patadas en los momentos más inoportunos. Una vez, en una reunión con el inspector Morales, hice una mueca a mitad de la conversación. Morales se calló, asustado. Está todo bien, dije. Es solo mi hija dando patadas. Se quedó en silencio. Luego dijo: niña, una niña. Qué bien, dijo, sin que yo entendiera a qué se refería. Y volvimos al asunto. Niña, ya lo sabía. Lo supe en una ecografía de rutina. Pensé en el nombre al instante. Beatriz, simplemente me gustó, suave y cálido como una manta. Miguel, cuando se lo dije, se quedó pensando. Beatriz, repitió despacio, como probándolo. Es un nombre normal. Puede ser Beatriz. ¿Estás de acuerdo? Sonrió. Pero no eliges tú. ¿Por qué? Tú también eliges. Si no te gusta, dilo. Pensó un poco más. No, me gusta Beatriz. Está bien, así fue como los dos elegimos el nombre. El Estado me asignó un abogado como parte perjudicada. El abogado era un hombre mayor, de apellido Ramos, con la costumbre de hablar despacio y de forma clara, como si siempre estuviera dictando para que lo grabaran. Me explicó qué pasaría en el tribunal, cómo transcurrían las sesiones, qué derechos tenía yo, qué derechos tenía Miguel. Yo escuchaba con atención, tomaba notas, me preparaba. Víctor, mientras tanto, estaba en prisión preventiva. Su abogado, un abogado caro de un buen bufete, construyó la defensa según el esquema habitual. Natalia tomaba los medicamentos por sí misma. Era psicológicamente inestable. No hay pruebas de dolo. Sobre Miguel, un niño de 6 años no puede ser un testigo fiable. La memoria infantil distorsiona los acontecimientos. El niño, según todo indica, fue influenciado por la madrastra. Esta última parte, influenciado por la madrastra, la escuché en la audiencia preliminar y sentí una rabia tan fría que casi me levanto. No me levanté. Me quedé sentada, erguida, mirando al frente. Morales me dijo después en el pasillo: es una táctica habitual. No le haga caso. Tenemos el cuerpo, tenemos la autopsia, tenemos el diario, tenemos las pruebas materiales y el testimonio del niño, que coincide con el diario en detalles que el niño no podía saber de otras fuentes. Pausa. Aguanté. El juicio empezó 7 meses después de la detención. La sala era pequeña, oficial, fría, no por la temperatura, sino por la sensación. Sillas de plástico, la bandera en un rincón, el escudo en la pared. Me senté en la primera fila para las partes perjudicadas, al lado del doctor Ramos. La barriga ya era muy visible. 5º mes. Vi a Víctor por primera vez en todo este tiempo. Había cambiado, adelgazado, estaba más pálido, pero se mantenía erguido y, como siempre, tranquilo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, entrecerró los ojos, no con malicia, sino evaluando, como si estuviera calculando algo. No aparté la mirada. Lo miré directamente, hasta que fue él el primero en desviarla. Las primeras sesiones fueron formales, procesales, luego los testimonios. Primero el mío. Hablé de forma clara, en orden, lo que vi, lo que sentí, lo que oí de Miguel. El abogado de Víctor intentó confundirme. Hacía preguntas rápidas, una tras otra, me interrumpía. Yo respondía despacio. Un momento, estoy terminando mi razonamiento. El doctor Ramos interpuso varias objeciones. La jueza,
Una mujer rigurosa de unos 50 años, la jueza Castro, con el rostro de quien, por larga experiencia, ha desarrollado inmunidad a las manipulaciones, aceptaba las objeciones. Luego, Miguel, era el día que más temía, no por el testimonio, sino por él. ¿Cómo sería para un niño de 7 años entrar en una sala de tribunal, donde está su padre, y decir todo aquello en voz alta? La noche anterior hablamos durante mucho tiempo. No lo preparé, no ensayamos, no le expliqué qué decir, solo me senté a su lado. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Un poco. Es normal. ¿Te acuerdas de lo que es la valentía? Hacer lo que hay que hacer, incluso con miedo. Exacto. Se quedó en silencio. Galleta estaba tumbado a su lado. Miguel le acariciaba detrás de la oreja, mecánicamente, sin mirar. ¿Papá va a estar allí? Sí. ¿Me va a mirar? Probablemente. ¿Y qué hago yo cuando me mire? Mírame a mí. Estaré sentada justo enfrente de ti. Vale. En la sala del tribunal, para el interrogatorio de un testigo menor, hay un procedimiento especial. Un psicólogo está presente. Las preguntas se hacen con cuidado. Si es necesario, se hace una pausa. La agente Navarro estaba cerca. Se había hecho amiga de Miguel a lo largo de esos meses. No le tenía miedo. Miguel entró en la sala, pequeño, con un jersey, peinado con esmero por mi madre. Se sentó, me buscó con la mirada, me encontró. Le asentí levemente, soltó el aire y miró a la jueza. Habló con calma, sin histeria, sin lágrimas, de forma lineal, concreta, con sus propias palabras, sobre el polvo blanco en pequeñas bolsitas, sobre el armario en el despacho donde el padre los guardaba, sobre cómo la madre después de comer se quedaba blanda y con sueño, sobre las palabras de la madre, cuéntaselo a alguien, bueno, sobre por qué no comía en casa. El abogado de Víctor intentó hacer una pregunta, la jueza lo interrumpió. Formulación inadmisible para un niño, reformuló. Miguel respondió de forma corta, precisa, sin dejarse confundir. Lo miraba y pensaba, ¿de dónde le viene esto? ¿De dónde esta estabilidad interior? De Natalia, entendí. Es ella en él. Su calma, su fuerza, logró inculcarle algo muy importante mientras estuvo viva. Después de que dispensaran a Miguel, salió al pasillo. Salí detrás de él. Estaba apoyado en la pared. La agente Navarro a su lado. Has sido muy valiente, dije. He dicho todo bien, todo bien. Asintió y luego dijo, papá me estaba mirando. Yo no he mirado a papá, te he mirado a ti. Lo he visto. ¿Ha ayudado? Lo abracé. Se dejó abrazar, se apoyó un segundo y luego se enderezó. Adulto otra vez. La autopsia presentó las conclusiones 2 meses después de la exhumación del cuerpo de Natalia. Se hizo a petición de la investigación. En los tejidos se encontraron restos de tranquilizantes y somníferos que con el uso sistemático tienen un efecto acumulativo, con la supresión gradual de las funciones del organismo. La formulación era técnica, terrible en su sequedad. El diario de Natalia se adjuntó al proceso como prueba material. En una de las sesiones, el fiscal leyó fragmentos de él. Yo escuchaba su voz, la voz de Natalia, a través de palabras ajenas, y pensaba, ella, una persona viva, le gustaba la tarta de manzana y cantaba canciones a su hijo. No muy bien. Leía libros sobre perros. Tenía miedo y no sabía a quién contárselo. Sabía que se estaba muriendo y aún así pensaba en Miguel. Después de esa sesión, lloré en el coche, sola, durante unos 15 minutos. Luego me sequé la cara y llamé a mi madre. ¿Cómo está Miguel? Está jugando al ajedrez con papá. Está bien, bien, voy de camino. La sentencia se leyó a finales de la primavera. La sala estaba en silencio. Ese silencio especial que precede a algo importante. La jueza Castro leía de forma monótona, largamente. Yo captaba palabras sueltas, frases, no todo. Homicidio cualificado, móvil abyecto, carácter sistemático, conjunto de pruebas. Víctor estaba de pie, erguido, sin cambiar la expresión. Pensé que hasta el final no creyó que aquello fuera a suceder. O lo creyó y aún así se mantuvo erguido porque no sabe ser de otra forma, porque solo sabe aparentar. 22 años de prisión en régimen cerrado. Cuando la jueza terminó, la sala se quedó en silencio unos segundos más. Luego, movimiento, voces. El abogado de Víctor le decía algo rápidamente al oído. Víctor me miró una última vez. No aparté la mirada. Miré con calma. Él la desvió. Salí al pasillo. El doctor Ramos me estrechó la mano. Aguante. La agente Navarro me abrazó. Un abrazo corto, de camaradería. Morales me asintió desde lejos. Salí a la calle. Era mediodía. Hacía calor, sol, una primavera de verdad, con olor a hierba y asfalto caliente.
Me quedé en los escalones, cerré los ojos y simplemente dejé que el sol me diera en la cara. Se acabó. El divorcio se tramitó en paralelo al proceso penal, un procedimiento simplificado, dada la condena del cónyuge por un delito grave, sin su presencia. El doctor Ramos me explicó el proceso, me ayudó con los papeles, firmé, recibí el certificado de divorcio, un formulario normal, un sello oficial. Lo miré y pensé, ya está, se acabó. 7 meses antes estaba casada. Ahora no. Una sensación extraña. Ni alivio, ni dolor. Algo neutro, casi vacío. Como si una puerta de una habitación aterradora se hubiera cerrado y ahora estuviera cerrada con llave por fuera. No hace falta volver allí. El piso siguió siendo mío. Siempre fue solo mío. No llegué a cambiar ningún documento. Ese hecho ahora parecía diferente. No era terquedad ni incomodidad ante el marido. Era instinto. Algo dentro de mí sabía. No toques. Beatriz nació a principios de junio. El parto fue largo, agotador, fue difícil, aterrador. Y luego, de repente, en un momento dado, nada de eso importaba, porque la matrona dijo, vamos mamá, respira y mira. Y oí un sonido. El primer llanto, agudo, indignado, completamente vivo. Me pusieron un pequeño bulto rojo en el pecho. Miré esa cara arrugada, desconocida, completamente mía, y no podía hablar. Solo la sostenía, Beatriz. Mi madre y mi padre esperaron en el pasillo. Cuando me llevaron a la habitación y los dejaron entrar, mi madre entró primero, vio a Beatriz en mis brazos y empezó a llorar. En silencio, sin palabras. Solo las lágrimas corrían y no las detuvo. Mi padre entró después, se quedó junto a la cama, miró largamente a su nieta y luego dijo, ¿sabes que se parece a ti de pequeña? La nariz es igual. Pausa. Es guapa. Para mi padre aquello fue un monólogo completo. Miguel vino, al día siguiente mi madre lo trajo. Caminaba por el pasillo, serio, con un dibujo en la mano. Había dibujado algo por la noche. Más tarde me lo enseñaron. Una casa, el sol, 4 figuras, una alta, una pequeña, una muy pequeña y un perro. La leyenda con caligrafía infantil. Nuestra familia. Lo llevaron hasta la cuna. Beatriz dormía, pequeña, silenciosa, con los puños diminutos junto a las mejillas. Miguel la miró durante mucho tiempo, en silencio, y entonces pregunté. Es pequeña, dijo, como una muñeca. ¿Es tu hermana? Volvió a quedarse en silencio. Luego, con cuidado, casi sin respirar, extendió la mano y tocó con el dedo la mejilla de Beatriz. Beatriz no se despertó, solo arrugó un poco la nariz. ¿Está caliente?, dijo Miguel, sorprendido. Todas las personas están calientes. Retiró la mano, se enderezó, me miró con esa mirada seria suya. La voy a proteger, dijo. Sé cómo se hace. Sabía que sabía. Me protegió durante 1 año, en silencio, de la única forma que tenía a su alcance. ¿Protegió? ¿No comió? ¿Tuvo miedo? ¿Y aún así protegió? Lo sé, dije. Cuento contigo. Asintió satisfecho, como si hubiéramos firmado un contrato. Luego, sacó el dibujo. Esto es para ti. Lo he dibujado por la noche, para que lo veas y sepas cómo va a ser. Cogí el dibujo. La casa, el sol, las 4 figuras, nuestra familia. Miguel, dije, ¿has escrito nuestra familia? Sí. ¿Hablas de nosotros? Me miró con una ligera perplejidad, como diciendo, ¿y de quién si no? De ti, de mí, de Beatriz y de Galleta, dijo. ¿De quién más? Me reí a carcajadas, de forma ligera. Por primera vez en mucho tiempo me reí de forma ligera. Él también sonrió un poco, con la comisura de la boca, pero sonrió. En la puerta mi madre se secaba los ojos con un pañuelo. Mi padre estaba a su lado, fingiendo que miraba por la ventana. Beatriz dormía. Miguel estaba junto a su cuna, cuidándola, serio, con el dibujo en la mano. Nuestra familia, exactamente. Estuve en la maternidad 5 días. En esos 5 días pensé en muchas cosas. Acostada por la noche, cuando Beatriz dormía, miraba el techo y ordenaba en estanterías todo lo que había sucedido en el último año. Ya no con dolor, sino con una especie de sobriedad tranquila, como quien ordena cosas viejas antes de una mudanza. Esto nos lo llevamos, esto se queda, esto lo tiramos el miedo. Esa casa, ese silencio, esas noches con la taza de té en el borde de la mesa, la imagen de Víctor, cómo parecía y cómo era en realidad. Tiramos todo eso, no reprimimos, no escondemos. Lo tiramos conscientemente. Nos llevamos a Miguel, a Beatriz, a mi madre y a mi padre. Al inspector Morales, que hablaba de forma seca, pero hacía su trabajo correctamente. Al agente Navarro, que sabía hablar con niños.
al doctor Ramos, con su voz monótona y palabras precisas. A todos los que estuvieron cerca y no fallaron, nos llevamos lo que aprendí sobre mí, que sé no desmoronarme cuando hay que aguantar, que sé escuchar a los niños, a las personas, a la situación, que sé hacer lo que hay que hacer, incluso con miedo. Nos llevamos el dibujo de Miguel, nuestra familia, la casa, el sol, las 4 figuras. Cuando mi madre vino a buscarme, salí de la maternidad con Beatriz en brazos, la bolsa al hombro y el corazón ligero. No porque todo hubiera pasado, mucho aún estaba por venir, sino porque sabía, puedo, ya pude y podré. Miguel esperaba junto al coche, moviéndose de un lado a otro, nervioso, aunque intentaba no demostrarlo. Cuando me acerqué, estiró el cuello, miró a Beatriz. Sigue siendo tan pequeña como en el hospital. Sigue. Va a crecer muy deprisa, pensó. Entonces tenemos que darnos prisa en memorizar la pequeña, dijo, serio. Mi madre se rió. Yo me reí. Mi padre sonrió discretamente, abriendo el maletero. Nos fuimos a casa. La cuestión de la tutela surgió de forma natural. Miguel ya vivía conmigo desde hacía casi un año. No tenía otra casa. Los padres de Natalia, ancianos, doña Celeste y don Manuel, vivían en otra ciudad. Me llamaron ellos mismos cuando se enteraron de todo. La conversación fue difícil, larga, con lágrimas por su parte. Querían llevarse a Miguel. Comprendía ese deseo, pero apenas podían cuidarse a sí mismos. La salud, la edad, la distancia. Al final, doña Celeste dijo, Lucía, usted es buena. ¿Lo quiere? Dije, lo quiero, como si fuera mío. Un largo silencio. Luego, entonces que se quede con usted. A Natalia le gustaría que se quedara con una persona buena. Vinieron a visitarnos un año después. Doña Celeste lloró mucho, miraba a Miguel, le pasaba la mano por la cabeza. Miguel aguantaba. Sabe aguantar. Ella le preguntó, ¿estás bien, Miguelito? Él pensó y dijo, sí. Tengo a mamá Lucía, a Beatriz, a Galleta y al abuelo Sergio. Ella volvió a llorar, pero de otra forma. La formalización de la tutela tardó varios meses. Papeles, comisiones, verificaciones. La inspectora de servicios sociales, doña Marina, rigurosa, atenta, acostumbrada a ver a través de las personas, vino a nuestra casa 2 veces. Vio el piso. Habló con Miguel por separado. Cuando le preguntó a Miguel, ¿te sientes bien aquí? Él dijo, sí. Lucía cocina bien y no le pone nada malo a la comida. Y huele bien, como una mamá buena. Doña Marina escribió algo en sus papeles con un rostro completamente impenetrable. Pero al salir, me dijo en voz baja en el pasillo, «Está todo bien, doña Lucía, no se preocupe». Recibí el certificado de tutela a finales del otoño, un documento normal, un formulario oficial. Lo miré y pensé, ahora es oficial. Aunque para mí, para nosotros dos, ya era oficial desde la noche en que vino a mí en la oscuridad y me lo contó todo. Nos mudamos a mi piso, ese de 2 habitaciones de mi abuela. Tuvimos que hacer unas pequeñas obras en la habitación más pequeña, la de los niños, para Miguel y Beatriz. En la más grande yo. Mi padre vino con las herramientas, pasó 2 fines de semana en el piso clavando, moviendo muebles, arreglando cosas. Mi madre trajo cortinas nuevas, claras. Miguel eligió el dibujo del papel pintado que quería en su rincón. Pensó mucho. Eligió uno con cochecitos pequeños. A los adultos también les gustan los coches, explicó, serio, Beatriz. Durante ese tiempo se quedó con la abuela, mientras duraban las obras. Galleta también. Cuando finalmente nos mudamos y los trajimos a los dos, Miguel le enseñó solemnemente la habitación a Beatriz. Ella, por supuesto, no entendía nada. Estaba acostada en su pequeño mundo, mirando el techo, pero Miguel le explicaba igualmente. Esta es tu cama. Esta es la mía. Esta es la ventana. Por la mañana, el sol entra por aquí. Lo he comprobado. Beatriz miraba el techo. Está de acuerdo, decidió Miguel. El piso se fue llenando gradualmente, sin prisa, de sonidos, de olores, de vida. Por la mañana, el ajetreo de Miguel para el colegio. A mediodía, Beatriz, que crecía a una velocidad sorprendente, como si tuviera prisa por alcanzar a su hermano. Por la noche, la cena, las conversaciones, Galleta junto al radiador. A veces me detenía en medio de todo esto, los platos por fregar. Me quedaba allí de pie y pensaba, es esto lo que quería. Una familia, no la que había imaginado, otra, mejor. Fue más difícil de conseguir y es mejor. En el primer aniversario de la muerte de Natalia, Miguel me pidió que fuéramos al cementerio. No hice preguntas, no pedí aclaraciones, solo dije, claro, vamos. Llevamos flores. Él las eligió. Crisantemos blancos. A mamá le gustaban las flores blancas.
Beatriz se quedó con la abuela. Fuimos los dos, Miguel y yo. En el cementerio estaba silencioso y olía a hojas en descomposición. Miguel caminaba a mi lado, llevando las flores. Encontramos la tumba, bien cuidada, con una foto. Natalia miraba desde la foto. Joven, rubia, con una sonrisa. Veía a Miguel en ella, la misma expresión, la misma seriedad en los ojos. Miguel dejó las flores, se quedó en silencio y luego dijo: «Mamá, esta es Lucía. Es buena, no te preocupes». Yo no dije nada. Me quedé a su lado. Nos quedamos un poco más y luego nos fuimos. Miguel me cogió la mano, él mismo, sin que yo se lo pidiera. Caminaba a mi lado en silencio. A la salida del cementerio dijo: «Menos mal que existes». Lo dijo así, sin mirarme, mirando al frente. «Menos mal que existes tú», respondí. Nos subimos al coche y nos fuimos a casa, a por Beatriz, a por mi madre, a por mi padre, a por Galleta. ¿A casa? Miguel permitió que lo llamaran el mayor. Cuando Beatriz creció y empezó a buscarlo, él anunció solemnemente: «Ahora soy el hermano mayor. Es un cargo serio». Mi padre preguntó: «¿Y cuáles son tus responsabilidades?». Miguel pensó: «Proteger, explicar y asegurarme de que Galleta no se coma sus juguetes». Mi padre asintió. «Un trabajo importante». Miguel estuvo de acuerdo sin sonreír, pero con un placer evidente. Todos los domingos nos juntábamos todos, en nuestra casa o en casa de los abuelos. ¿Se convirtió en una regla por sí sola? Nadie lo acordó específicamente, simplemente sucedió y se quedó. Domingo significa todos juntos. Y era alrededor de esas mesas de domingo donde sucedía lo principal. No lo grandioso, no lo solemne. Miguel contaba cosas del colegio. Beatriz estiraba hacia los platos e intentaba cogerlo todo a la vez. Mi padre arreglaba algo en la casa mientras todos comían. Mi madre ponía más comida en el plato sin preguntar. Yo me sentaba en medio de todo esto y pensaba: ¿es esto? ¿Esto es lo que llaman felicidad? No la grandiosa, no la festiva, simplemente los platos en la mesa, las voces, el calor, todos vivos y cerca, todos vivos. No es algo que se pueda dar por sentado. Ahora sé con certeza que no es algo que se pueda dar por sentado. Han pasado 2 años, tengo 32 años. Miguel tiene 8, Beatriz tiene 1 año y medio. Si me hubieran dicho hace 2 años que de aquí a 2 años estaría en la cocina a las 7 de la mañana, removiendo la papilla con una mano y sujetando a Beatriz con la otra, que intentaba subirse a una silla, mientras escuchaba a Miguel en el pasillo, buscando el otro calcetín y divagando sobre dinosaurios, probablemente no lo habría creído. No por ser imposible, simplemente porque entonces aún no podía imaginar una mañana así. Una mañana normal, ajetreada, un poco ruidosa. Ahora puedo. Miguel, el calcetín está en el cajón de debajo de la cama. Digo, sin girarme. Ya he mirado. Mira otra vez. Pausa. Lo encontré. Beatriz consigue, finalmente, subirse a la silla. La sujeto ligeramente por la cintura. Se estira inmediatamente hacia el cuenco. Una niña seria. Beatriz es así desde que nació. Sabe lo que quiere y va directa al grano. Galleta da vueltas a nuestros pies, esperando que caiga algo. Siempre cae algo. Beatriz aún no se lleva muy bien con la cuchara. Miguel sale del pasillo, ya con el uniforme, la mochila al hombro, mira a su hermana. Otra vez está comiendo con las manos. Está aprendiendo. A su edad, yo ya sabía usar la cuchara. A su edad, tú no comías nada. Digo, con calma. Piensa un segundo y luego admite: eso es verdad. Se sienta a la mesa, coge su papilla, come con cuidado. Metódicamente. Miguel siempre come con cuidado. Es una costumbre que le quedó de los tiempos en que la comida era algo peligroso. Pero ahora come en serio, de forma completa. El médico dice: ha recuperado el peso normal. Está todo bien. Oí aquello y pensé: ha recuperado. En 2 años ha recuperado. Hoy tengo examen de mates, informa Miguel entre cucharadas. ¿Estás preparado? Estoy. La tabla del 7 es difícil, pero me la he aprendido. Muy bien. El abuelo Sergio estuvo estudiando conmigo el domingo. Dice que las mates son como las reparaciones. Hay que entender cómo funcionan las cosas. Entonces todo va bien. Tiene razón. Miguel asiente. Le gusta mucho citar al abuelo. Serio, como si estuviera transmitiendo la sabiduría de generaciones. Mi padre no sabe esto. Si lo supiera, le daría vergüenza. No le gustan los elogios, pero Miguel ha elegido él mismo qué transmitir. Beatriz, mientras tanto, se ha untado la papilla por la nariz. Me mira con aire de que la culpa es mía. Pequeña. Digo,
y cojo una servilleta. Buba, dice Beatriz. Significa todo y más. Aprobación. Exigencia. Solo un sonido. Beatriz aún dice pocas palabras, pero tiene muchas entonaciones. Buba, coincide Miguel. Serio. Beatriz lo mira y sonríe. Una sonrisa amplia, sin dientes. No. Ya con 4 dientes abajo, Miguel le devuelve la sonrisa. No una sonrisa amplia. Él siempre sonríe, de forma contenida, pero sonríe. Estos dos se han encontrado de alguna forma solos, no a través de mí, sino entre ellos. Miguel, desde el principio trató a Beatriz con una seriedad especial, como un proyecto de responsabilidad. Le explicaba el mundo detalladamente, cuando ella no entendía ni una palabra. Esto es galleta. No se le puede tirar de la cola. Le duele. Esto es la ventana. Fuera está el patio. Iremos a jugar allí cuando haga más calor. Esto es un libro. Las letras forman palabras. Luego te enseñaré. Beatriz escuchaba. Lo miraba con el mismo aire serio. Cuando empezó a dar sus primeros pasos hace unas semanas, vacilantes, desequilibrándose, Miguel estaba a su lado, con las manos a su altura. Por si acaso, no la sujetaba, solo la amparaba. Ella fue del sofá al sillón, 3 pasos. Se cayó, se rió. Miguel soltó el aire. Muy bien, le dijo, otra vez. Ella lo intentó otra vez. Yo estaba en la puerta, mirándolos. Pensé, él siempre ampara así, no sujeta en exceso, deja ir solo. Lo ha aprendido por sí mismo. Sabe que así es como está bien. La escuela lo ha cambiado para mejor. En infantil era tranquilo y cerrado. En la escuela ha encontrado a sus 2 amigos. Arturo, ruidoso y con pecas. Y Daniel, tan tranquilo como Miguel. ¿Van juntos a clases de ajedrez después del colegio? Miguel lo sugirió él mismo, porque el abuelo le enseñó a jugar en verano y le pareció interesante. La tutora, la profesora Olga, me dijo en la primera reunión de padres: su hijo es muy atento. Siempre se fija si alguien está mal. Hace poco, un niño en clase se hizo daño, empezó a llorar. Su Miguel fue el primero en acercarse, con calma, sin alboroto. Los otros niños se quedaron sin saber qué hacer, pero él fue enseguida. Es una cualidad rara. Más tarde pensé, no es rara, es aprendida. Ha aprendido a fijarse cuando alguien está mal, porque él mismo estuvo mal durante mucho tiempo y nadie se fijaba. Ahora se fija en los demás. Después de la reunión, le conté lo que dijo la profesora. ¿Escuchó? Y luego dijo, bueno, no me costó nada ir. A eso se le llama ser una buena persona. Pensó, solo normal, dijo. Las personas normales se acercan cuando alguien está mal. No discutí. Que piense que es normal, que sea así para él. El domingo para nosotros es sagrado. Sucedió de forma natural. Nadie lo fijó, nadie lo acordó específicamente. Simplemente todos los domingos mis padres vienen o nosotros vamos a su casa. A veces nos quedamos en la nuestra. Mi madre ocupa la cocina por la mañana. Mi padre se pone con alguna pequeña reparación doméstica. Hace mucho que hay que cambiar esto. Miguel ayuda hora a uno, hora a otro. Beatriz anda bajo los pies con aire de miembro de pleno derecho de la familia. El domingo pasado estábamos todos cocinando juntos. Mi madre estaba haciendo magdalenas, yo estaba haciendo sopa, mi padre en el pasillo estaba cambiando un enchufe. Miguel, sin que nadie se lo pidiera, se puso a mi lado junto al fuego y dijo, enséñame a freír. ¿A freír qué? Cualquier cosa. El abuelo dice que un hombre debe saber cocinar al menos un plato. El abuelo tiene razón, dije. Vamos a aprender a hacer croquetas. Moldeamos las croquetas juntos. Miguel amasaba la carne con un aire concentrado. La forma salía un poco torcida. No pasa nada. El sabor no cambia por eso. Luego, por primera vez, él mismo puso una croqueta en la sartén, sujetándola con cuidado con las 2 manos, apartando un poco la cara de las salpicaduras. No tengas miedo del aceite, dije. Sujétala con firmeza. No tengo miedo, dijo. Estoy siendo cuidadoso. Eso está bien. Las croquetas salieron un poco irregulares y un poco quemadas por un lado. Miguel le llevó el plato al abuelo con aire de quien lleva un premio. Las he hecho yo, dijo. Mi padre cogió una, la probó, no se apresuró a dar su opinión. Masticó detalladamente, como todo lo que hace. Está buena, dijo. La próxima vez, pon el fuego un poco más fuerte. ¿La próxima vez? Repitió Miguel. Sí, hay que practicar. Miguel se enderezó, satisfecho. Se notaba, aunque intentara no demostrarlo. Practicaré, dijo. En la mesa estábamos apretados y ruidosos. Mi madre hablaba de algo de la vecina. Beatriz golpeaba con la cuchara en el plato. Galleta debajo de la mesa apoyaba el hocico en las rodillas de todos por turno, esperando una limosna. Mi padre comía en silencio.
Yo los miraba a todos, uno a uno, a mi madre, a mi padre, a Miguel, a Beatriz, y pensaba que iba a memorizar ese momento a propósito, conscientemente. Ese ruido, esa luz, esas caras. Luego Miguel de repente se calló. Se quedó sentado mirando el plato. No triste, sino pensativo. Lucía, dijo. Sí. Pausa larga, casi incómoda. ¿Puedo llamarte mamá? Mi madre en la mesa dejó de hablar. Mi padre dejó la cuchara. Beatriz seguía golpeando con la suya, sin notar el silencio. Miré a Miguel. Me miraba directamente, de forma firme, seria. ¿Un niño de 8 años que sabe tomar decisiones de adulto? Claro que puedes, dije. Me haría muy feliz, Miguel. Asintió una vez, corto, como siempre que toma una decisión y cierra el tema. Entonces, Beatriz y yo tenemos la misma mamá, dijo. Eso está bien. Está bien, estuve de acuerdo. Menos mal. Y volvió a comer como si nada especial hubiera pasado. Mi madre, en la mesa, se secó los ojos con la esquina del delantal. Mi padre volvió a coger la cuchara y a comer, pero me di cuenta de que se giró un segundo hacia la ventana. Yo miraba a Miguel y pensaba, está todo bien, es exactamente así como debe ser. No porque estuviera planeado, nada de esto fue planeado, simplemente la vida llegó a este punto por sí misma, por un camino tortuoso, a través de lo terrible de lo largo, pero llegó. Beatriz golpeaba con la cuchara. Galleta estaba tumbado debajo de la mesa. Mi padre estaba en silencio junto a la ventana. Miguel comía las croquetas que él mismo había frito. Mi madre nos miraba a todos y parecía completamente feliz, con esa felicidad tranquila y segura que solo conocen las personas que han vivido lo suficiente para entender. No existe la felicidad ruidosa. La felicidad es esto: la mesa, las personas, la luz, el calor. Por la noche, cuando todos se fueron, fui a acostar a Miguel. Estaba acostado, mirando el techo. Mamá, dijo. Por primera vez, solo la palabra. No era una pregunta, ni una petición, solo para probar el sonido. Sí, respondí. Nada, solo para saber. Apagué la luz, salí, cerré la puerta, me detuve en el pasillo. Galleta se acercó, apoyó el hocico en mi mano. Mamá. Una palabra, 4 letras. Nada especial y absolutamente todo. Acaricié a Galleta y fui a mi cuarto. Beatriz roncaba en su cuna, de forma tranquila y regular, con aire de quien ya ha vivido una vida rica y ahora descansa merecidamente. Me acosté, miré el techo, fuera, la ciudad otoñal, las farolas, el ruido de coches esporádicos, una noche normal. Y pensé, no por primera vez, pero siempre de una forma nueva, en lo extraña que es la vida, me casé con un sueño, con las palabras correctas, con la imagen acogedora de una familia, con un hombre que sabía aparentar, y casi lo pagó con todo. Y la familia me la dio un niño de 6 años que no comía, que se callaba y observaba y tenía miedo, y aún así no comía porque tenía miedo por mí, que esperó el momento adecuado y lo eligió bien. Por la noche, cuando el padre no estaba en casa, cuando se podía hablar, que dijo, mamá decía, cuéntaselo a alguien bueno, tú eres buena. Me eligió a mí. Eso es quizás lo más importante que me ha pasado en la vida. Ni la boda, ni el divorcio, ni el tribunal. Fue que me eligiera a mí. No me lo merecía a propósito, simplemente estaba cerca, simplemente escuché, simplemente no ignoré cuando algo dentro de mí decía, mira con más atención, mira. A veces eso es suficiente, solo mirar y escuchar. A veces es eso lo que salva. Beatriz roncó un poco más fuerte, se dio la vuelta durmiendo. Escuché, su respiración se regularizó. Está bien. Cerré los ojos. Mañana es lunes. Miguel va al colegio. Beatriz se queda con mi madre durante el día. Yo tengo una revisión de rutina. Luego recoger a Miguel, recoger a Beatriz, preparar la cena, llamar a mi madre, ver los deberes de Miguel, darle de comer a Galleta, que siempre es el último en comer y siempre pone cara de que es una injusticia. Un día normal, un buen día. A esto se le llama vivir. No la vida que imaginé, sino la que elegí. Y la elijo cada mañana, cada mesa de domingo, cada plato intacto en el pasado y cada plato limpio en el presente. Cada vez que Miguel dice mamá sin pensar, de forma natural, porque es verdad, esto es una familia, no aquella con la que se sueña, aquella que se elige. A veces pienso, es un pensamiento extraño, pero surge, que en la vida cada uno de nosotros tiene su Miguel, su persona que en silencio hace algo importante mientras no nos fijamos, que aguanta y espera y elige el momento adecuado, que dice palabras sencillas sobre cosas terribles. Y es en la simplicidad de esas palabras donde reside toda la fuerza. Solo hay que saber escuchar.
Llevo 10 años trabajando como maestra, 7 antes y 3 después. Después miro a los niños de forma completamente diferente. No peor ni mejor, solo con más agudeza. Ahora sé, detrás del silencio puede haber mucho. Detrás de un no tengo hambre puede haber un mundo entero que el niño no sabe cómo nombrar. Intento ser la persona a la que se le puede contar. Natalia le pidió a Miguel que encontrara a una persona buena. Pienso en eso. ¿Qué responsabilidad es ser una persona buena? No un héroe, no una persona perfecta, solo buena. Alguien que escucha, que no se va, que coge el teléfono a las 11:30 de la noche y dice, estaré allí en el primer autobús. Mi madre me enseñó eso, mi padre con su silencio y su fiabilidad, Miguel con su confianza. Beatriz me enseña ahora cada día algo nuevo. Que el mundo es enorme e interesante, que no se puede coger una paloma, pero que viene a ti por un trozo de pan. Que buba. A veces es la única palabra correcta, que basta con decir mamá para que mamá aparezca. Yo siempre aparezco. Bueno, es básicamente todo lo que quería contar. No todo. Hay una cosa más. Un día, hace poco, Miguel me preguntó. Veníamos del colegio, una tarde normal. Me estaba contando algo de la clase. Luego de repente se calló y preguntó, mamá, ¿tuviste miedo en aquel entonces? ¿Cuándo fue todo aquello? Dije, mucho. ¿Y qué te ayudó? Lo pensé sinceramente. Me ayudaste tú, dije. Tú y la abuela y el abuelo y el hecho de que había que hacerlo, no tener miedo. Yo también tuve miedo, dijo, cuando te lo conté. Lo sé. Pero tú dijiste que a eso se le llama valentía. Sí. Me lo aprendí. Me alegro. Seguimos caminando. Él llevaba su mochila. Yo llevaba una bolsa con la compra. Una tarde normal. Me cogió la mano. De forma natural. Como se coge cuando se está cerca y se está bien, le apreté la mano. Íbamos a casa. A veces por la noche, cuando todos duermen y estoy sola en la cocina con mi taza de té servido por mí, sé la cantidad justa, pienso. ¿Y si no lo hubiera escuchado en aquel entonces? ¿No en la noche en que contó? No, antes. Cuando miraba mi plato, cuando dijo no bebas, cuando le respondió a la médica cuando no tengo miedo. Y si lo hubiera ignorado, estoy cansada. Tengo mucho que hacer. Los niños a veces son raros. Dale tiempo. Y si no me hubiera permitido preocuparme, no hubiera empezado a observar, no me hubiera quedado sentada a su lado en la oscuridad el tiempo que fuera necesario, no sé qué habría pasado. Solo sé una cosa, preocuparse por los niños no es demasiado, escucharlos no es demasiado, quedarse sentado a su lado en la oscuridad no es demasiado, ese es el trabajo, no aquel por el que nos pagan, el que es más importante. Mi madre me dijo una vez, hace mucho tiempo, cuando yo todavía estaba en la universidad y discutíamos sobre algo, ya ni me acuerdo qué. Lucía, lo más importante es estar cerca. El resto viene solo. Entonces asentí y sinceramente no le di importancia. Me pareció un lugar común. Ahora sé que no lo es. Es lo más preciso que me han dicho nunca. Estar cerca. Solo 3 palabras. El resto viene solo. Y vino. Galleta anda por la cocina, las uñas golpeando el suelo. Me mira. Parece que no tiene sueño. Vete a dormir, le digo. Suspira. Se va. Se acomoda en el pasillo. Es su sitio. Lo eligió él. Fuera está oscuro y silencioso. Una noche de ciudad, no muerta. Siempre hay un ruido lejano, coches, la vida de alguien. Pero en el piso está silencioso. Los niños duermen. Mis padres están en su casa, en su piso, a 10 minutos en coche. Todos vivos, todos cerca. Termino de beber el té. Pongo la taza en el fregadero. Apago la luz. Me voy a dormir. Mañana será un buen día, estoy segura. Hay una palabra, curación. Siempre me pareció un poco literaria, sin vida, porque cuando una persona se cura, no lo siente como un evento aislado. No se despierta una mañana y piensa, ya está, estoy curada. Sucede poco a poco, casi imperceptiblemente. A través de las croquetas que se fríen con el hijo, a través de los primeros pasos de la hija, a través de los desayunos de sábado en los que todos están en la misma mesa, a través de la palabra mamá dicha de forma natural en la oscuridad, solo para comprobar que estoy aquí. Estoy aquí, siempre aquí. Pienso en Natalia con frecuencia, casi todos los días, en que nunca sabrá cómo terminó todo, cómo Miguel ha crecido, cómo habla de forma adulta, come con cuidado, juega al ajedrez con el abuelo y le enseña a su hermana a no tirar de la cola a las palomas, cómo se ríe de verdad libremente cuando piensa que nadie lo ve. Yo lo veo, Natalia. Tu hijo es una buena persona.
Lograste hacer lo principal, y lo que le dijiste al final funcionó. Encontró a una persona buena y contó. Lo conseguimos. Ahora sí, se acabó.